¿Qué tal, mi gente? Otro programa de Titan Music, el episodio 25. Súper agradecido hoy por estas fechas, 28 de diciembre, hacer este último programa de la primera temporada. Dios mediante, el año que viene podremos venir con una segunda temporada. Súper agradecido con todos los invitados, todas esas personas que tuvieron seguidores, estuvieron pendientes del programa. Nada, agradecido 100% con todos ustedes. Hoy, súper bendecido, vamos a hablar de Rastafari, vamos a hablar de Haile Selassie, de Manuel Ay, Bobo Shanti, y para eso tenemos una persona súper representativa. Él es venezolano, residenciado en Chile. Aquí tenemos a Camilo. ¿Qué tal, hermano? Súper agradecido que estés aquí en el programa de Titan Music número 25. Bendito amor, Salinas, damos gracias por la invitación. Bendito amor también para todos los oyentes que tienen tu programa. Para mí, como te mencioné, es un honor, un placer poder estar acá para razonar sobre nuestro orden de vida, ¿cierto? Sobre nuestra tradición, sobre nuestra forma de vivir. Así que bueno, nuevamente agradecido por esta invitación, Salinas. Qué bueno, hermano. Cuéntame, ¿qué hiciste el 24 o el 25? ¿Hiciste algo? ¿Se celebra? Trabajar en mis cosas, la verdad, trabajar en mis cosas y acostarme temprano. Yo te soy franco, mi esposa y yo no celebramos estas fechas, esa es la realidad nuestra. Obviamente, cuando estamos con familia, bueno, uno comparte con la familia, que naturalmente es una riqueza que tiene quizá esta época del año, pero como nosotros estamos en Chile, vivimos solos, no tenemos familia acá, nosotros no celebramos estas fechas. Así que, ¿qué hice el 24? Trabajar y acostarme en la noche, madrugada como todos los días, y el 25, que fue viernes, si no me equivoco, corrígeme, también igual. Para nosotros el viernes es un día, en general los viernes es un día particular, porque el viernes nosotros le llamamos el día de preparación, porque el viernes es el día que tenemos para preparar el día sábado, ¿no? Que es nuestro día de descanso. Entonces, bueno, la preparación tiene que ver con arreglar la casa, limpiar todos los espacios, preparar la comida. O sea, el viernes es un día que implica trabajo del hogar para poder abrir el sábado correctamente, digamos. Entonces, bueno, para mí el viernes fue día de trabajo en mis cosas, en mi labor y también en la casa. Pero entonces, bueno, sí, en resumen, los días, la verdad, para mí, si te soy franco, fueron muy parecidos a cualquier otro. Camilo, vi en tu Facebook, en tu perfil, que haces hallacas vegetarianas. En efecto. En efecto, sí. Eso, a ver, fíjate, las hallacas, bueno, como tú bien sabes, es un plato característico de esta época del año, pero además es un plato que tiene una particularidad, que es que llama a la unificación de alguna manera, en el sentido de que siempre en las hallacas en la familia, viene la familia a ayudar, viene la familia a amarrar hallacas, a lavar hojas, a cortar el guiso, a comprar equillo, y después cuando uno ya tiene el poco de hallacas, en época normal, siempre toma, llévate 2, llévate 3, una bolsa para acá. Es una cuestión que implica el compartir. En mi casa, si bien como yo te decía, tengo muchos años que no celebro estas fechas, más allá que cuando uno está con familia, uno sí comparte, mi madre tiene tradición de hacer hallacas desde hace muchos años. Y desde que yo empecé a ser vegetariano, hace más de 15 años, con mi madre empezamos a hacer hallacas vegetarianas, es decir, agarramos la receta que mi madre ha hecho toda la vida con carne y bueno, le hicimos las modificaciones necesarias de manera tal que la hallaca la podamos comer nosotros, porque yo no como carne, pero tampoco comía, por ejemplo, salsa inglesa, porque tiene anchoa. Entonces, bueno, le hicimos las modificaciones necesarias tratando de preservar el sabor de la hallaca, porque para nosotros era interesante eso, que sea una hallaca que sepa hallaca, pero que la pueda comer. Entonces, bueno, empezamos a hacerla hace más de 15 años y en casa la hacía con mi mamá. Si yo no celebro esta fecha, hacíamos hallaca con mi madre y las hallacas vegetarianas eran un éxito. A la gente, sin importar su estilo de alimentación, les encantaba. Entonces, bueno, claro, desde que yo estoy acá en Chile con mi reina, la hemos hecho, ya esta es la tercera vez que ya nos toca separado a mi madre. Esa receta tú comprenderás que naturalmente nosotros cocinamos, pero las hallacas son de la madre, ¿me entiendes? Las hallacas son de mi madre y ahí uno es ayudante.
Pero claro, ya estando acá nos tocó a nosotros montarnos Claro. el saco en el hombro y tratar de hacerlo, y bueno, la verdad lo hemos disfrutado mucho porque, bueno, como te digo, independientemente de la época, la yaca, además que tiene, aunque bueno, hay toda una historia un tanto, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Un tanto dudosa sobre la procedencia de la yaca. Bueno, hay una leyenda más o menos aceptada por un grosso de la gente en el cual la yaca tiene un origen en las comunidades indígenas y afro en la época de la colonia, ¿no? Cuando se hacía con los restos de los amos y tal. He leído teorías que contradicen esta versión, por eso te digo que, bueno, al menos es algo de que de boca en boca se ha contado. Entonces, bueno, para mí, por el amor que uno tiene con África y también por reenaltecer esta afrodescendencia también, me pareció muy interesante la tradición de la yaca, el uso de la hoja de plátano, muchas cosas. Entonces, bueno, sí, nosotros hicimos hallaca este año, como lo hemos hecho los años anteriores. Bueno. Mira, y las regalaste a tus compañeros. Hacemos pocas, pero aún así regalamos, siempre regalamos. Yo acá yo acá en Chile, donde yo trabajo, en el doctorado que yo estoy haciendo, hay varios compañeros de Venezuela, entre estudiantes y profesores, y a ellos les regalamos, independientemente de si son o no vegetarianos, les ha gustado. Entonces, bueno, este año también, obviamente, el tema de que uno esté en casa este año ha impedido un poco la interacción, pero aún así, la semana pasada, en una diligencia que tuvimos que hacer al centro de la ciudad, repartimos un par de hallacas a los conocidos que tenemos acá, que sabemos que lo van a apreciar, porque no todo el mundo se lanza a la de hacer hallacas, ¿me entiendes? O sea, es un trabajón hacerla. Entonces hay mucha gente que, bueno, que no tiene la intención de hacer, entonces, bueno, estos amigos a los que les llevé, claro, no hacen hallacas, y estas hallacas que les llevamos fueron las únicas del mes, ¿no? Y más que el vegetariano, mi novia es vegetariana y ella hace unas comidas. Yo como carne, pero cada vez he ido apartando ya menos y comiendo menos la carne. Y de verdad que uno se siente muchísimo mejor. Las comidas vegetarianas bien hechas es otra cosa. Pueden saber tan igual y hasta mejor y más saludable. Total. Sí. Camilo, Sí, hoy 28, Día de los Inocentes. ¿Qué es para ti también este día? No, para mí ya muy personalmente es el día en que nació mi bisabuela y curiosamente murió también. Nació y murió el mismo día. Wow. Así que bueno, para mí el Día de los Inocentes, honestamente siempre lo he asociado a mi bisabuela, porque ella nació este día y ella era muy bromista, tenía como una vibra muy bromista también, entonces para mí 28 de diciembre es mi bisabuela, es a Mamá Pilar, digamos, que era la mamá de mi abuelo paterno. Pero cuentan que esta fecha en realidad fueron la matanza de los niños de Herodes y eso. Eso en el Rasta tiene algo que ver, se habla, no se habla. No. Dentro de tradición, no, dentro de Rastafari nosotros sí tenemos celebraciones, digamos, donde se levantan servicios eclesiásticos y tal. El 28 de diciembre no es una celebración de eso. No se habla. Nosotros tenemos celebraciones donde se levantan servicios eclesiásticos y tenemos fechas que son también fechas importantes para la tradición, como por ejemplo el 5 de mayo, el día que llegó Selassie victorioso a Etiopía después de la invasión de Mussolini, el 5 de mayo del 41. Esa es una fecha que quizás no se considera una de las celebraciones Nayabinghi del orden, pero es una fecha de conmemoración donde se hacen actividades culturales, donde se recuerda y se conmemora, digamos, estos logros. El 28 de diciembre no es nada de eso, digamos. Bueno, el 28 de diciembre es un día cualquiera para llenar. Perfecto. Y el 31 de diciembre, ¿lo vas a celebrar? ¿Se celebra? Mira, yo personalmente, la respuesta que yo te voy a dar es la misma que te di con el 24, ¿vale? Okay. Si yo estuviese en un entorno familiar, es muy posible que iría a la fiesta de la familia para compartir con la familia. Claro. Pero yo que estoy con mi esposa acá, nosotros estas fechas, la verdad que no la celebramos especialmente. Sí. Obviamente es el cambio de un ciclo a otro, tal, el fin del año gregoriano, digamos, y el comienzo de uno nuevo, pero bueno, para nosotros es relevante. Yo es probable que el 31 haga lo mismo que el 24, trabajar hasta la noche como lo hice el 24, acostarme a descansar y pararme el primero a hacer mis cosas, a preparar sábado y hacer las cosas. Entonces la respuesta es que no, sí, insisto, si estuviese con familia probablemente iría a la reunión para compartir con ellos, pero acá, no, para nosotros no es una fecha relevante. Dentro de Rastafari sí se celebran
el fin de año, se celebra el fin de año etíope, que es el 11 de septiembre, 11 y también se celebra, que lo celebra sobre todo Casanayabingui, aunque también muchos rastas hacen eventos tipo conmemoración en esta fecha, que es el fin del calendario etíope, que es un calendario solar de 13 meses, y también dentro del Congreso está el 7 de febrero, que es una fecha simbólica que se interpreta también como el fin de un año, el fin del año y el comienzo de un nuevo año. Pero entonces sí, la respuesta es que el 31 para INI dentro de la tradición no tiene una especial relevancia. Habrán ya decisiones personales de hermanos que vayan o no vayan a compartir con su familia, tal, qué sé yo, pero en general no hay un motivo por el cual congregar esto. Entonces, en sí, el cierre del año para Rastafari, para el Candelario Etíope es el 11 de septiembre, ¿no? En el calendario etíope, claro, el fin de año, cae casi siempre 11 de septiembre, hay que tener cuidado porque a veces cae el 12, ¿ok? Porque el calendario etíope son 12 meses de 30 días y un último mes que se llama Pagume, que tiene 6 o 7 días, dependiendo de si el año es un no bisiesto. Entonces, si uno calcula la suma, no da exactamente los 365, entonces hay veces que cae el 11, hay veces que cae el 12, depende, ¿vale? Pero bueno, sí, pero el 11 de septiembre es el fin de año etíope y se celebra, bueno, muchos rastas lo mantienen y como te decía, en el Congreso se mantiene una celebración eclesiástica que es el 7 de febrero, que es la fecha que Quindimano vino a traer diciendo que lo deberíamos mantener como el fin de año, que tiene mucho que ver, está relacionado, pero no es directamente la misma fecha, con el calendario israelita, el calendario que vivía el pueblo de Israel, que era un calendario lunar de 13 meses lunar, además, cuando digo lunar, quiero decir de 28 días, porque el calendario etíope también tiene 13 meses, pero no es lunar, es un calendario solar. En cambio, el calendario que mantenía el pueblo de Israel era un calendario lunar, que se regía por los ciclos de la luna. Históricamente, para Yanai, la Biblia no es un libro que se debe interpretar literalmente, ¿ok? Es un libro de parábolas de principio a fin, que tiene mucho que ver con nuestra tradición, pero tratando de extraer, digamos, la información que uno puede brindar, lo que se habla es que el inicio de ese año que mantenía el pueblo de Israel posiblemente se encuentre entre los meses de marzo y abril, ¿ok? Por ahí más o menos estaría ubicado. Entonces, bueno, el 7 de febrero es cerca de esa fecha, y bueno, para ahí nadie es relevante, pero en general el 11 de septiembre es entendido por todos la gente que ama, digamos, Rastafari, y además que ama Etiopía y que ama África como una fecha de... ¿Y cómo fue esa celebración este año, Camilo? ¿Cómo fue? ¿Te recuerdas tu celebración este año, septiembre? No, yo el 11 de septiembre estuve acá tranquilo en casa, la verdad que ese día, yo lo que pasa es que yo estoy acá en Chile, me vine por una misión académica y espiritual, de edificación académica y espiritual, pero el sitio donde yo me encuentro ahora es en el norte de Chile, en una ciudad que se llama Antofagasta, en medio del desierto de Atacama, y aquí ¿cómo se dice? Hay pocos hermanos en esta ciudad, ¿vale? La mayor cantidad de los bobos de Chile están en la quinta región, que es donde está Valparaíso, que es donde está nuestro tabernáculo, digamos, y donde ha estado, digamos, la oficina de nuestro congreso desde el año 2006 aproximadamente. Entonces, claro, con eso te digo que yo acá en la ciudad estoy a 1.300 kilómetros del tabernáculo, a 1.100, y estoy, si bien en el norte de Chile hay bobos, estamos en ciudades distintas casi todos, ¿vale? Entonces, bueno, no es fácil reunirse acá, yo cada vez que puedo bajo al tabernáculo, ahorita la última vez que estuve fue para el 2 de noviembre, que fue la conmemoración del aniversario de la coronación de Haile Selassie, de la emperatriz Menem. Ok, perfecto. Pues nada, vemos que las fechas, él comenta por su tradición, como si estás en familia, él puede estar ahí compartiendo con su familia, pero en sí, en la parte de Etiopía, la parte de Rastafari, no hay ninguna relevancia, como dije. Pero bueno, se hace las hallacas, igual, el hermano, como te estuve comentando, ¿no? Cuando antes de empezar la entrevista, que es algo que nunca tú puedes tapar y cubrir, que somos venezolanos, que somos caraqueños, que fuimos criados por personas que tienen tradiciones de muchísimos años, pero bueno, ya tú decidiste, uno decide también el camino a dónde ir, ¿no? Luego, y que te sientas bien y el que tú creas que es el
el verdadero. Primero que te sientas bien, eso es lo importante de todo esto, que uno se sienta bien dependiente del camino que uno tome. Esa es la idea, esa es la idea. Qué bueno, Camilo. Camilo, cuéntame, esto es un tema súper, súper extenso, sé que sí es súper extenso. Hablemos de la música, que muchos piensan que la música reggae es el de Rastafari, por la creencia, porque Bob Marley era Rastafari, los dreadlocks, la barba, y todo el mundo dirige la música reggae a un Rastafari, o a Haile Selassie. Pero está lo que es el Bingi, el Nayabingi, ¿no? Que es la música del Rastafari, de la vestimenta, el ortodoxo, el del Bobo Shanti. Acláranos un poquito de esto, el por qué el reggae no es la música de Rastafari. Excelente, Salinas, excelente pregunta, damos gracias por traerlo a colación. A ver, uno en este día, uno podría decir hoy día, 2020, comenzando el 2021, que si tú vas a cualquier parte del planeta, es posible que mucha gente, la gran mayoría, sepa quién es Bob Marley, lo identifique, lo vea en una foto y sepa quién es, ¿vale? Sí. Si nosotros agarramos a todas esas personas de todos los países que saben quién es Bob Marley y les preguntamos qué es Rastafari para ellos, posiblemente un 2% de esas personas te van a dar la respuesta correcta, ¿vale? Vale. Entonces, para poder hablar del tambor Nayabingi y entender la relación que tiene el tambor Nayabingi con Rastafari, hay que hablar de los orígenes, del surgimiento de Rastafari en el hemisferio occidental, ¿vale? Sí. Y entender que Rastafari surge como una manera de resistir al colonialismo opresor, ¿vale? Sí. Es decir, después de casi 400 años de esclavitud, en el cual el hombre negro y la mujer negra en el hemisferio occidental vivían en una sociedad que no les daba las condiciones dignas para poder vivir, porque recordemos que ya a principios del siglo XX, si bien la esclavitud estaba abolida en muchos países, las condiciones de vida del hombre y la mujer negra no eran dignas, porque la abolición de la esclavitud fue más un negocio que otra cosa. Es decir, yo te abolo la esclavitud, pero no te doy libertad, pero no te doy redención ni repatriación. Entonces tú te quedas en una tierra que no es tuya, no tienes techo de donde dormir, no tienes pan donde comer, sino que tienes que al final casi que trabajar para el mismo amo, solo que antes, como él era esclavo, él tenía obligación de darte pan y casa, y ahora, como tú no eres su esclavo, y tal, no se preocupa por darte pan y casa, simplemente te da un sueldo, ¿entiendes? Entonces, claro, eso motivó a que la comunidad afrodescendiente, la diáspora africana, que se encuentra en el hemisferio occidental, post trata de esclavos, viviera en el colchón de las sociedades, básicamente, sin tener las mismas oportunidades de levantamiento y de surgimiento que tenía la otra gente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Rastafari surge como una manera de resistir esta opresión colonialista, ¿vale? Imagínate, en los años 60 ya en Estados Unidos se daba la lucha de los derechos civiles, Malcolm X, Martin Luther King, por ahí en los 60, 70 fue lo de Rosa Parks, que se levantó que fue todo el tema porque no se quiso parar del asiento y tal, y la llevaron presa. 30 años antes de eso, la fecha la estoy diciendo de memoria, no recuerdo si Rosa Parks fue principios de los 70 o 60, pero importante es pensar que es en los 60-70, imagínate. 30 o 40 años antes de esa discusión en Norteamérica, estaba siendo coronado a Haile Selassie en Etiopía, un rey negro que era respetado por un montón de naciones europeas que en ese momento estaban colonizando África. O sea, es importante entender el contexto. Finales del siglo XIX se da la conferencia de Berlín, donde potencias europeas se reparten África. Etiopía es el único país soberano, independiente, y en ese contexto, un par de años después, 30 años después, coronan a Haile Selassie. Las naciones europeas que están repartiéndose colonias en África van a presenciar la coronación de Haile Selassie, y luego, entre la coronación de Haile Selassie y, por ejemplo, el momento en el que Rosa Parks decide no cederle el asiento a una persona blanca, pasaron 30, 40 años, ¿me entiendes? Y en esos 30, 40 años, Haile Selassie, como un rey negro, fue recibido con honores y distinciones en cualquier cantidad de países. De hecho, es el hombre más condecorado, el jefe de Estado más condecorado en la historia, Haile Selassie.
que recibió condecoraciones, entre ellas de Venezuela, por cierto, y también recibió doctorados honoris causa de un montón de universidades. Entonces, claro, volvemos al tema del Nyabinghi. En los años 30, cuando se corona Haile Selassie, estamos en el hemisferio occidental, es un momento en el cual el hombre negro y la mujer negra no está teniendo oportunidades y la sociedad impuesta por el amo colonizador tampoco se las da. Y desde el punto de vista espiritual, ellos tienen una Biblia que la leen, pero cuando leen la Biblia, ellos lo leen con unos anteojos que son los anteojos de Roma. Es decir, nosotros sabemos que la Biblia desde Constantino en adelante ha sufrido muchas tergiversaciones, muchas manipulaciones, ha sido utilizada para cosas horribles como la trata de esclavos, ¿vale? Y entonces, en ese momento de la época, la gente negra leía la Biblia, pero la leía con los anteojos de Europa. Dios era Jesucristo Cesare Borgia, ¿me entiendes? Que es Catiros ojos azules. Entonces tú, al alabar a un Dios que no se parece a ti, al no encontrar dignidad de vida en nadie que se parezca a ti, tú básicamente te están separando de tu raíz, como dice Marcus Garvey. Un árbol que no conoce su raíz es como una persona que no conoce su historia, es como un árbol sin raíces. Entonces, las personas en 1930, la gente negra, mucha gente negra era gente que no conocía su historia, ¿entiendes? Obviamente, Marcus Garvey tuvo, de 1910 a 1930, tuvo un enorme trabajo con la UNIA de enorgullecimiento, de reenaltecer la cultura negra, y como él hay otras personas, Robert Love, hay algunas otras grandes personas del panafricanismo que levantaron este etiopianismo, este sentir en el cual tú tienes que decir, no, yo no tengo que apenarme por ser negro, no está mal ser negro, yo tengo que estar orgulloso, mi historia no se limita a la esclavitud, ¿ok? Nosotros tenemos una gran historia detrás de la cual tenemos que enorgullecernos y podemos tener un enorme futuro. En este contexto coronan a Haile Selassie. Entonces, claro, los rastas surgen como una manera de resistir al colonialismo y decir, no, ya va, yo amo África, yo amo mis vestimentas africanas, yo amo mi pelo africano, yo amo mi color de piel, yo amo mis costumbres africanas y las voy a mantener orgullosos de ellos. Entonces, claro, ahí uno entiende el tambor, ¿me entiendes? Ahí uno entiende el tambor y ahí tú entiendes que en 1930 el reggae no tiene nada que hacer ahí en ese momento. El reggae es mucho más adelante. Entonces, claro, desde no es que el Nyabinghi surge en 1930 como tal, pero entre el año 35 y 45 más o menos, había muchos movimientos religiosos en Jamaica que utilizaban el tambor. Tipo sincretismos entre tradiciones africanas, cumina y cristianismo, bueno, había varias cosas y obviamente la gente negra ha andado con el tambor, se trajeron el tambor también de África y el tambor se escuchaba en los campamentos cimarrones, en los cumbes, en los palenques, en las plantaciones, o sea, el tambor ha estado presente en la vida del hombre africano dentro y fuera de África. Entonces, cuando este proceso de reenaltecimiento, de enorgullecimiento, de autoidentificación ocurre el acercamiento con el tambor. Entonces ya yo diría que para los años 40, 50 aproximadamente, ya era común que el tambor Nyabinghi forme parte, digamos, los tambores Nyabinghi formen parte de la vida del Rastaman. En principio se conoce, la historia oficial comenta que el primer groundation que se hizo, lo que se llama en la historia el primer groundation, fue el 1 de marzo del año 1958, que es cuando se establece el Congreso Internacional Etíope-Africano, que es EABIC, Ethiopian Africa Black International Congress, que es un congreso que preside Kini Manuel. Se hace una convención de 21 días, donde se reciben a más de 3.000 personas. En el año 58 se arma la logística para recibir y dar comida a más de 3.000 personas, se hace ceremonia Nyabinghi y además se hace una convención que se llama Convención por Repatriación. Eso es lo que la historia conoce como el primer Nyabinghi de la historia, en el año 58. Sin embargo, antes del 58, en un sitio llamado Pacogual, que era un sitio, un gueto muy, muy importante para la tradición rastafari en esa época, digamos, en Jamaica, ahí hay registros de que ahí ya habían tambores Nyabinghi, ya habían rastas tocando, ya se utilizaba, digamos, el canto Nyabinghi como una manera de dar gracias y alabanzas. Wow. Camilo, lo tienes súper claro todo por fecha, ¿no? Me dijiste que no eres la persona que estás en estudio, y esto apenas empiezas, como se dice. Tienes muchísimos años, pero
todo el tiempo estás estudiando lo que es la palabra, lo que es la verdad, lo que es el significado de Rasta, de dónde proviene, la historia, pero son muchos años de experiencia, de estudio, Sí, y es un camino camino, continuo y constante. Es como una escalera en la cual uno siempre tiene un escalón, digamos, por subir, tiene una cosa que corregir, una cosa que aprender, una cosa que mejorar. Así que sí, es un camino de continuo aprendizaje y enseñanza. claro. Y eso a nivel espiritual, ¿cómo tú lo celebras? ¿Cómo para ti, cómo tú celebras esa, ese conocimiento? ¿Cómo te sientes al que Mira, tu historia, sepas tu historia, sepas de dónde viene, qué es lo que tú crees, qué es lo que... sí, sí, para mí es muy poderoso porque Rastafari a mí me enseñó a creer en mí mismo y y a ver al Dios que reside dentro de mí mismo, ¿no? Porque bueno, dentro de nuestra tradición nosotros tenemos un concepto de Dios distinto al concepto romano, en el sentido que para nosotros Dios es un concepto natural, es un Ok, concepto natural, es decir, para nosotros hombre de bien es Dios en carne, mujer de bien es Dios en carne, entonces Dios tiene una manifestación en carne que yo puedo ver y tocar, no es un ser con barba larga que vive en las nubes sentado en un trono ni nada, sino que Dios en carne, eso es lo que representa a Haile Selassie para Ayanay, ¿no? Sentado en el trono de David, cumpliendo la profecía bíblica, y de igual manera nuestra Trinidad en el Congreso, que es King Emmanuel y Marcus Garvey, son distintos caracteres de Dios moviéndose en carne. Entonces, ¿qué pasa? En este camino yo aprendí a ver al Dios que reside dentro de mí y al Dios que reside dentro de mi hermano, ¿no? Y ok, eso es importante porque eso tiene mucho que ver con el tema de creer dentro de uno mismo. Es decir, esto que te estoy hablando, de ver a Dios manifestado en carne, es una concepción africana de Dios, porque la Iglesia Ortodoxa Etíope, Teguajedo, cree en un concepto muy similar a este. De hecho, ellos no firman lo que se llama un concilio que ahorita el nombre se me va, no me acuerdo si es Nicea o Calcedonia, creo que es Calcedonia, en el cual se reúnen muchas de las iglesias cristianas del mundo, y la iglesia cristiana ortodoxa no firma ese concilio porque en ese concilio, entre varias de las cosas que se acuerdan, es creer, tener un concepto de Jesús separado de Cristo, ¿vale? Y ok, la iglesia ortodoxa creía que no, creía que Jesucristo es un concepto igual, o sea, el carácter humano y divino van de la mano. Entonces, por eso yo digo que esta manera de entender a Dios manifestado en carne, que nosotros decimos que es ver la Biblia, leerla con los anteojos de Etiopía, y es lo que King Emmanuel también de alguna manera trae cuando funda este congreso, es una maravilla porque te enseña a creer en ti mismo. Entonces, personalmente, eso es lo que yo he aprendido digamos, el gozo que yo he obtenido de Rastafari en ese sentido, y vuelvo a conectarlo con un comentario anterior. Imagínate en el contexto que yo te hablaba, la gente negra en los años 30, 40, 50 en el Caribe, viviendo en condiciones muy difíciles, sin las iguales oportunidades de vida que otro tipo de gente, y en ese contexto aparece una cultura en la cual tú eres Dios en carne. claro, ¿Ok? Hay que meterle el pecho a eso. O sea, el futuro que te ofrece la sociedad es una cuestión en la cual probablemente era muy difícil que tú puedas prosperar, digamos. Sin embargo, aparece otra realidad en la cual te dicen, no, mira, tú puedes, no tienes por qué alisarte el cabello, no tienes por qué apenarte de tu color, no tienes por qué claro, apenarte de tu vestidura, y más aún, tienes que enorgullecerte. No es que no tienes que apenarte, sino que tienes razones de sobra para enorgullecerte, y además razones de sobra para creer en ti mismo y en los poderes que tú puedes desplegar. claro. Entonces yo creo que esa es la mayor enseñanza para Yanay. Una vez escuché a un anciano decir que si uno cerraba los ojos y se imaginaba una visión de Dios distinta a uno mismo, entonces todavía faltaba mucho camino por recorrer desde el punto de vista espiritual. Claro, Y eso es lo que yo creo, lo que yo me queda de Rastafari, el tema de ver Dios manifestado en mí, ver a Dios manifestado en mi hermano claro, o en mi hermano. claro. Y así le das más respeto a la persona, a cualquiera, a la persona, a tu compañero, a tu amistad, porque ves en él a Dios como tal. Total, total. Oye, eh, el Mesías Haile Selassie, ¿por qué? Sabemos que viene del mismo linaje de Salomón y la reina Seba, ¿no? Explícanos un poco eso, Sí, eh, un poco, ¿no? Para aclarar muchísimas cosas. ¿Por qué? ¿De dónde dice eso? En qué parte de la Biblia? Si es la Biblia la que todos tenemos en casa, o es particular la Biblia
negra de Quebran, ¿no? Creo que es el nombre. Ya, el Quebranagás, creo que te refieres, el Quebranagás, sí. Quebranagás. Claro. Ahí dice que la segunda llegada, ¿no? O es la tercera, porque tengo entendido que la primera fue a nivel de los judíos, ¿no? Fue la primera llegada de un Mesías, segundo Jesucristo, y la otra llegada del Mesías es Haile Selassie. ¿Dónde dice eso específicamente que Haile Selassie? Sí, vale, ok, para ir a ese punto, a ver, en la Biblia hay varias referencias que uno las interpreta como vinculadas a Haile Selassie y te voy a mencionar un par de ellas en un par de minutos. Para hablar de eso es importante también recordar algo que hablamos ahorita. Etiopía es una nación de las naciones cristianas más antiguas del planeta, si no es la más antigua, ¿ok? Sí, Donde hay un cristianismo muy puro, muy sí, cercano al cristianismo que se mantenía en los primeros tiempos y un cristianismo que no se vio afectado por los cambios que fue propusiendo el Imperio Romano con el pasar de los tiempos, porque cuando uno investiga uno se da cuenta que, bueno, el Imperio Romano impuso cosas y modificaciones desde el 300, desde Constantino hasta hoy en día, hubo muchas cosas que el Imperio Romano modificó. Etiopía, al ser una nación libre e independiente, no se vio afectada por esas modificaciones. Esto quiere decir, además, al nunca ser colonizada, esto quiere decir que mucha puede ser discutible, que no toda, estoy de acuerdo, pero mucha de la cultura y de la tradición y de la historia etíope ha permanecido intocada, quiero decir, inalterada por muchísimos años, ¿vale? Entonces, en Etiopía están las iglesias cristianas más antiguas del planeta y hay Biblias, por decirlo así, o compilaciones de libros, que después en Occidente se entendió como la Biblia, que datan de muchísimos años, están escritas en guis, en pieles de cordero, o sea, son libros muy antiguos. En Etiopía, la Biblia, que por ejemplo la que tenía el emperador, es una Biblia distinta a la que tenemos nosotros por todas estas razones. Te doy un ejemplo. Uno cuando y voy para lo de las menciones al emperador en la Biblia. Uno cuando lee la Biblia, por ejemplo, ya en el Génesis 1:2 uno empieza a obtener contradicciones porque hay dos historias de la creación distintas y paralelas. Pero, por ejemplo, un poquito más adelante, en los primeros capítulos del Génesis, a uno le hablan de Enoc. Entonces, por ejemplo, Enoc, una persona que vivió de forma tan recta que llegó a caminar con Dios, dice la Biblia. Entonces yo digo, bueno, si Enoc tuvo esa forma de vida tan recta, ¿por qué lo mencionan una vez? Fue algo que yo siempre me pregunté. En Etiopía, el libro de Enoc tiene muchos años formando parte de lo que se conoce como el canon bíblico, digamos, de alguna manera. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que, claro, en Etiopía hay una tradición que ha permanecido inalterada durante muchos años. Entonces, ¿qué pasa con Haile Selassie? En la Biblia que nosotros tenemos en Occidente, que tiene 66 libros, o hay algunas que tienen 72, como la Biblia de Jerusalén, que tiene 6 libros más, Eclesiástico, Macabeos 1 y 2, creo que Judith, y bueno, y otros 2 que no recuerdo ahorita. En cualquiera de las dos Biblias, uno tiene, por ejemplo, la mención del encuentro entre la reina de Saba y el rey Salomón, ¿vale? A ver, para nosotros, para Ayanay, la enseñanza que Kinimano le entrega es que la Biblia no es un libro que se debe interpretar literalmente, ¿ok? No es que uno va a agarrar la Biblia y la Biblia como un libro de historia, sino es un libro que de principio a fin están escritas parábolas o metáforas que pueden ser aplicadas a tu día a día. ¿Okay? Y esa es más o menos la idea que yo agarro de la enseñanza que él da. Aún así, muchas de las historias sí pueden ser inspiradas en hechos reales. ¿Vale? Entonces, en la Biblia, en el libro de Reyes, no me acuerdo si es el capítulo 1 o 2, en el libro de Reyes está el encuentro de Saba con Salomón, ¿okay? En el cual la reina de Saba, de Etiopía, viaja desde Etiopía hasta Jerusalén para encontrarse con este rey tan sabio del cual todo el mundo hablaba y del cual le llegaban muchos rumores. Sin embargo, es esa mención nada más en la Biblia, ¿ok? Nada más se menciona, me parece que se menciona en Samuel y en Reyes, ahora no recuerdo, me parece que en los dos libros se hace la mención. ¿Qué pasa? El Quebranagás, que es el libro que tú mencionaste hace un ratico, que es un libro base o fundamental de la liturgia etíope, el Quebranagás de alguna manera hace un resumen de muchas historias que están ya contadas en la Biblia, con una interpretación un poco distinta, pero extiende este encuentro de la reina de Saba con Salomón, ¿okay? Lo extiende en más detalle, y entre las cosas que ocurren hay muchas historias muy bonitas, como el engaño, no sé si has escuchado la historia del engaño que le hizo Salomón a Maqueda, que era el tema de que le dijo,
bueno, Maqueda llega a la casa, bueno, vengo a escuchar tus cosas, un rey sabio, tal, no sé qué. Entonces Salomón le invita a cenar y le dice algo así como que, Maqueda le dice algo así como que, prométeme que no me vas a tomar a la fuerza. Y Salomón le dice algo así como que, bueno, yo te prometo que no te voy a tomar a la fuerza si tú me prometes que no vas a tomar nada de mi casa. Y entonces Maqueda llegó con sopotoscientos camellos, no sé qué, con oro, mirra, incienso, llegó con un montón de regalos para Salomón porque ella venía de un reino rico, ¿me entiendes? De Egipto, ¿no? Egipto. ¿Perdón? De Bueno, claro, Maqueda era la reina de Saba, que hay que recordar que Etiopía en la claro, la reina de antigüedad no Saba, es sí. lo que hoy conocemos como el país. Ajá. Etiopía en la antigüedad del imperio, por ejemplo, Aksumita, llegó a llegar, por ejemplo, a abarcar el Medio Oriente, lo que hoy se conoce como Yemen, e incluso regiones del sur de la India. ¿Okay? Claro. Hay evidencias genéticas, culturales, de que incluso en regiones del sur de la India llegó Sí. a cubrir el imperio etíope, igual Sudán, por África. O sea, era algo mucho más grande que el territorio. Entonces, yo he escuchado diversas teorías, me parece que en la que los investigadores acuerdan es que el sitio donde se ubicaba el palacio de la reina de Saba era en lo que hoy en día es Yemen, ¿vale? Que sería al otro lado del Mar Rojo, en lo que hoy se conoce como Medio Oriente, pero que era territorio africano. Desde el punto de vista cultural, eso era territorio africano, desde el punto de vista de la gente que habitaba ahí, del contacto que tenían con Egipto, o sea, era territorio africano. De hecho, hay mapas de África antiguos que incluyen el Medio Oriente. Pero entonces yo creo que los investigadores están de acuerdo con que el lugar es Yemen, pero era una reina etíope, ¿vale? Del imperio etíope. Entonces, claro, el cuento es que Salomón le dice, bueno, prométeme que no vas a tomar nada de mi casa a la fuerza. Maqueda le dice, pero yo vengo de un reino rico, te traje regalo, ¿qué voy a tomar yo tuyo a la fuerza, no? Entonces, Salomón, cuando están comiendo, le echa, lo que cuenta el Quebra Navajas es que le echa sal y condimentos a la comida, de manera tal que más tarde le diera sed a la reina. Y Salomón, cuando se van a acostar, se asegura de no ponerle agua a la reina y él se coloca agua en su mesita de noche. ¿Okay? Entonces se despiden, comen, se van a acostar. Cuando la reina se levanta a medianoche porque tiene sed, buscando agua, no consigue, ve el agua en la recámara de Salomón y va a agarrar el agua. Y en el momento que la agarra, Salomón le dice, ajá, estás rompiendo la promesa. Y Maqueda dice, pero ya va, pero se rompe la promesa por el agua. Y Salomón le dice, ¿qué más rico bajo los cielos que el agua? Entonces, en esa noche, ellos se juntan, conciben a un niño, y Salomón se despierta con un sueño en el cual el sol sale en Jerusalén y cae en Etiopía. Okay. Entonces, Maqueda se regresa a Etiopía, en el viaje nace su hijo, que se llama Baina Lekem, o hijo del hombre sabio, como sería, también llamado como Menelik, que no es mencionado en la Biblia que nosotros tenemos acá. En la Biblia te mencionan a Jeroboam y Roboam, si mi memoria no me falla, como los hijos de Salomón que después se levantan como rey de Judá y de Israel. Pero según el Quebra Nagá, hay un hijo que es Baina Lekem, que va a Etiopía, y luego cuando Menelik tiene 22 años, Menelik regresa a Jerusalén con un anillo que Salomón le había dado, Salomón lo reconoce como su hijo, y Menelik regresa a Etiopía con el Arca de la Alianza. ¿Okay? Entonces, este hecho es el fundamento de la Iglesia Ortodoxa Etíope, porque la Iglesia Ortodoxa Etíope, dentro de cada iglesia, hay que recordar que la cristiandad ortodoxa es muy hebraica, como te digo, es muy parecida al cristianismo antiguo y es una tradición hebreo-cristiana, si se quiere. Dentro de las iglesias ortodoxas etíopes está lo que se llama el Santo de los Santos, en analogía al tabernáculo de Israel, en el tiempo del pueblo de Israel, o en analogía al templo de Salomón también. Y en el Santo de los Santos está una copia en cada iglesia ortodoxa etíope del Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque, bueno, el fundamento de toda la tradición etíope es justamente basado en Menelik, un descendiente de Salomón, basado en el sueño de Salomón, llevó el Arca de la Alianza de Jerusalén a Etiopía, de donde nunca más se iba a mover. De hecho, está la iglesia Santa María de Aksum, donde se dice que el Arca de la Alianza reposa ahí actualmente. Pero bueno, el hecho es que, claro, todo esto no solo es el fundamento de la cristiandad ortodoxa etíope, sino también le da pie a la historia del emperador. Claro. Porque el emperador, uno dice, claro, el emperador es descendiente de esta dinastía que ha permanecido casi inalterada por 3000 años. Han habido unos baches en la cual el imperio etíope tuvo reyes que no pertenecían a esta dinastía, pero la gran mayoría de ellos, digamos, sí lo ha sido, y en teoría se puede trazar, digamos, hasta esa época. Entonces, claro, Haile Selassie es descendiente de Menelik I, es descendiente de un rey que se llama Sale Selassie de Shoa, que era descendiente de Salomón también, y bueno, y después viene Menelik II, que es el que luchó con Italia, y Haile Selassie. Entonces eso es lo que le da, digamos, el carácter
poderoso a la tradición, digamos, en el sentido de, claro, es un descendiente del rey Salomón. Entonces ahí vamos a las profecías bíblicas. Además, Ajá, vale. además de la mención que se hace a la reina de Saba, ¿ok? Hay muchas profecías bíblicas que, claro, el hombre negro, cuando las veía en el continente occidental, en el hemisferio occidental, las leía y, claro, pensaba en el Cristo blanco, digamos, pensaba en la interpretación que el amo de esclavos o Roma te quería imponer. Sin embargo, el hombre negro, cuando empezó a leer, por ejemplo, Apocalipsis 19:16, en su manto llevará un nombre que será Rey de Reyes y Señor de Señores, Okay. dice Apocalipsis. Entonces, cuando escuchan por la radio, por los periódicos que están coronando un rey en Etiopía, cuyo título es Rey de Reyes y Señor de Señores, León conquistador de la tribu de Judá, como también lo dice Apocalipsis 5, mira, no hay quien abra el libro de los 7 sellos, tal, pero vendrá el león conquistador de la tribu de Judá, descendiente de David. Además, este rey que están coronando en Etiopía, con este título, Rey de Reyes y Señor de Señores, León conquistador de la tribu de Judá, es descendiente de Salomón. Entonces, claro, todos los llamados que hace la Biblia a que el Mesías iba a venir de la semilla de David, que eso se menciona mucho, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, está una profecía donde se menciona la segunda venida del Cristo, iba a venir del linaje de David y venía en carácter de rey para sentarse en el trono y juzgar con cetro de hierro a las naciones. Entonces, claro, hay muchas referencias en las cuales el hombre negro, al leerlas, empezó a interpretarlas con los anteojos de Etiopía, ¿vale? Entonces, bueno, algunas son esas, Apocalipsis 5, Apocalipsis 19, Hechos 2, perdón, y hay varias más que, bueno, que ahora no se me vienen a la memoria, está en los profetas también, Isaías tiene varias también, y bueno, te las puedo buscar ahora en un rato. Camilo, y ahí dice el linaje exacto, el descendiente 200, hay un número 220. Sí, hay varios números, de hecho, hay varios números, de hecho. Eso salió escrito, déjame darte la cultura de dónde salió eso. En el año de la coronación del emperador, National Geographic hizo un artículo dedicado a la coronación del emperador. De hecho, 2 artículos, de hecho, dentro de la revista hizo 2 artículos en los cuales lo dedican a la coronación con un enviado especial que estuvo allí, y ellos son los que dieron la cultura exacta. Entonces, claro, Haile Selassie es el 225º descendiente del rey Salomón, ¿ok? Sí. Ese es el número que se da, pero también se dice que es, y ya te voy a decir acá, estoy buscando el nombre, en el artículo National Geographic de 1930, dicen también que, claro, Haile Selassie es el rey número 334 de todos los reyes de Etiopía y el número 134 de los reyes cristianos que ha tenido Etiopía, ¿vale? Entonces es el 225º descendiente de Salomón, el rey número 334 de todos los reyes que ha tenido Etiopía y el rey número 134 de los reyes cristianos que ha tenido Etiopía. Bueno, aquí tenemos fechas o números de descendientes de la parte donde dice que Haile Selassie es la descendencia, y es ese número, partiendo de ese número, es que dicen que en Etiopía, en África, va a ser condecorado, coronado, dice, la coronación. La coronación, sí, eso, la coronación de Haile Selassie. Es a partir de ese número donde se saca la conclusión que ese descendiente es el rey de reyes. Tengo entendido, ¿no? Eso es lo que acabas de explicar. Para mí es súper difícil hablar de este tema, ya que veo que también tienes mucha información, la parte de la Biblia, la que se dice, la occidental, mucho conocimiento de esa y de lo que es la Quebrana Gas. Entonces, has comparado porque sabes de esto y dices también aquí, eso es muchísimo con demasiado, Camilo. De verdad que no es fácil, es un tema súper bonito, súper la historia y es saber el porqué, de dónde estás parado, pues. Es
Es lo que veo aquí en esta conversa. Esta conversa. True, 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 true. Siempre, esta conversa sí iba a ser con Benjamín, pero por razones de comunicación, que están en Venezuela, y nada, yo dije, vamos a buscar a Camilo, hablé con Diego también, y me dijo, bueno, mira, tienes a Camilo, que ahorita estás, cuéntame qué es lo que estás actualmente haciendo en Chile. Vale, sí, a ver, yo actualmente estoy realizando acá yo soy físico teórico, ¿vale? Tengo una licenciatura y maestría de la Central y actualmente estoy acá realizando un doctorado. Estoy becado en una universidad chilena realizando un doctorado en física teórica, ¿vale? Yo me vine acá yo era profesor de la Central, estaba terminando mi maestría en la Central y yo yo tengo muchos años pensando en hacer un viaje a Jamaica desde hace muchos años, pero bueno, entre que era muy joven, estaba estudiando, luego la situación económica, la verdad es que posibilidades reales tuve muy poca en Venezuela para poder salir, incluso siendo profesor de la Central, pero en algún momento, en el año 2017, surgió, en el año 2015 escuché que acá iban a hacer un evento, o sea, los bobos acá en Chile estaban organizándose para traer 2 ancianos de Jamaica para acá, en marzo del 2017. Entonces, oye, yo pensé que para mí ya yo me estaba edificando dentro del Congreso y para mí era una gran oportunidad para poder compartir con estos ancianos que pudieron estar con el padre, pudieron estar con Manuel, que viven en Bobogil, allá en Jamaica, donde mantienen principios y servicios todos los días, básicamente. Entonces era una oportunidad de oro para compartir con ellos. Entonces, oye, yo desde el 2015-2016 estaba meditando cómo hacerlo, pero bueno, era muy difícil para mí porque conseguir el pasaje, reunir para el pasaje era muy duro en esa época y además viajar por tierra para mí era muy difícil por mis compromisos laborales y académicos. En medio de ese contexto me llegó una oferta. Camilo, ¿quieres aplicar para concursar para ver si ganas una beca y realizas el doctorado en Chile? Yo en ese momento estaba terminando mi maestría y el postre o la guindilla, digamos, de la anécdota es que me dicen, bueno, tienes que estar allá en marzo del 2017, que era justo la fecha en la que los ancianos, el Llegaban. último periodo, no, ya ellos llegaron en enero o en diciembre, Okay. pero bueno, iban a estar hasta marzo. Entonces Okay. yo dije, oye, si llego, podría estar aunque sea un par de semanas con ellos antes de dedicarme a mi compromiso laboral o académico si es que gano la beca. Entonces, bueno, yo apliqué y gané la beca. Entonces, claro, yo estoy acá realizando un doctorado desde el año 2017 que termina el año que viene, ¿vale? Obviamente, para mí esta venida a Chile, como te lo estoy planteando, tiene que ver un punto académico, había un punto de edificación académica que tiene que ver un poco con el gobierno que nosotros queremos levantar, porque Rastafari, además del tema espiritual, además de cantar, de reunirnos y de tocar Nayabingui, hay un gobierno que levantar, ¿vale? Un gobierno que se basa en cumplir 6 preceptos: alimentar al hambriento, cubrir al enfermo, proteger a los ancianos, cuidar a los niños, refugiar al desplazado, y además un gobierno que tiene que trabajar por el cumplimiento de la libertad, redención y repatriación para el hombre negro en la diáspora que todavía no se ha dado. Entonces allá nadie como Rastamán tiene, y en particular nosotros en el Congreso Internacional Negro Tiempo Africano tenemos que trabajar por eso. Entonces, como yo lo veía, para mí esta herramienta, para mí era una oportunidad de oro para tratar de ver si era posible aportar un granito de arena en ese sentido. Entonces, claro, mi venida a Chile es por un motivo de edificación tanto espiritual dentro del Congreso, dentro del orden sacerdotal de Melquisedec, como académica, como físico teórico, y bueno, ya estoy terminando la edificación académica. De hecho, el año que viene sello el compromiso acá en Chile. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Camilo. Camilo, cuéntanos un poco de la comunidad que hubo en Chuspa, tengo entendido. ¿Cuál era el nombre de la comunidad? Rocación, Zion Rock. Rocación, que claro, Rocación surgió, a ver, un par de meses antes de Rocación, en el año 2006, llegan acá a Venezuela cuando fue el Foro Social ese, que fue en Los Caobos, que fue la misma época que esta gente de Islas Vírgenes vino también, con la congregación afrovenezolana yo trajo a la gente de Islas Vírgenes que fueron para Caricuado. En esa misma época comenzaron a llegar a Venezuela 2 rastamanes, que son Ras Bongo y Ras Zebulón, que bueno, a mi modo de ver, son muy importantes en la historia de Rastafari en Venezuela, ¿vale? Ellos marcaron un antes y un después en la historia de Rastafari en Venezuela, en mi concepto.
claro. Ellos llegaron a Venezuela en el año 2006. En ese momento teníamos todavía la congregación afrovenezolana Yo y Yo, que nos reuníamos en la Universidad Central de Venezuela, que nació producto de los hermanos de Venezuela que pudieron ir a la Cumbre Hispanoamericana de Panamá. Porque recuerda que en el año 2005 hubo la primera cumbre, bueno, la segunda, creo que hubo una en Puerto Rico el año anterior, pero fue la cumbre hispanoamericana, digamos, más importante en ese momento, que fue en Panamá, y hubo hermanos de Venezuela que pudieron ir para allá. Ese también marca un antes y un después en Rastafari en Venezuela, previo a la llegada de Rasebulón y Rasbón. Entonces, claro, ocurrió Panamá, comenzó la congregación afrovenezolana Yo y Yo, y en ese contexto, mientras ocurre el foro social, traen a la gente de las vírgenes, tal, llegan estos rastamanes a Venezuela que llegan de Colombia por tierra. O sea, mira, yo te cuento, la primera vez que yo los vi, yo estaba en mi casa sentado en la ventana y vi pasar a este congomán con una túnica, un cayado, caminando así por Caracas, y wow, la impresión fue mundial, ¿sabes? Mundial. Yo ya escuchaba, no, que hay un rastamán en el Ávila que habla con los animales, me decían los rumores, ¿no? Porque lo encontraban así sentado en la montaña con pajaritos y ardillas encima, que después fue una cosa real, que yo pude presenciar con mis propios ojos en un gran número de ocasiones, por cierto. Pero claro, en ese momento yo escuchaba los rumores y para mí que era un yut, que bueno, en ese momento yo estaba ya sediento de todo esto, pero no era fácil tener información, esa es la realidad. Era otra época, Internet funcionaba de otra manera, y bueno, no era tan fácil obtener información. Entonces, obtener estos rastamanes, vestidos con túnica, caminando con cayado, y hablando del aspecto cultural de Rastafari, era para nosotros una dicha. Entonces, ¿qué pasa? Estos rastamanes llegaron a la congregación afrovenezolana Yo y Yo, y ellos dijeron, ¿dónde tenemos el espacio donde Rastafari pueda sentarse a tocar Nayabingui? Porque acá en la Universidad Central tocamos, pero en algún punto va a llegar el vigilante, bajen la voz. Entonces, ¿dónde está el espacio donde Rastafari puede sentarse, hacer oraciones, tocar sin preocuparse en que nadie venga a decirle nada? Y la realidad era que no teníamos. En ese momento esa era la realidad. No existía un espacio más allá de la congregación de la Central. Entonces, en ese momento nos empezamos, algunos jóvenes que nos contagiamos un poco de la vibra que traían estos rastamanes, decidimos organizar una fundación, ¿vale? Una fundación legal, que también para mí es un paso importante, el hecho de buscar una figura jurídica, ¿entiendes? Sí. Pensar en que tú, más allá de ser una persona natural, que como te digo, más allá de tener una creencia espiritual, hay un gobierno que levantar, hay un trabajo, hay un trabajo que reposa sobre el hombro de Ayana, y eso yo lo aprendí con estos manes. Entonces ellos venían, porque ellos estaban en Colombia, porque tú me puedes preguntar, bueno, ¿de dónde son ellos? Y voy a conectar con Rocación en un par de segundos. Ellos salieron de Guyana Inglesa, English Guyana, que claro, es Suramérica, pero fíjate que English Guyana no pertenece a Mercosur, pertenece a CARICOM, porque claro, al ser colonia inglesa, tiene una cultura y una realidad histórica más parecida a las islas del Caribe que al Suramérica, que son colonias españolas o portuguesas en el caso de Brasil. La realidad de Guyana Inglesa es una realidad más parecida a las colonias inglesas, donde hay más porcentaje, más densidad de gente negra que en Sudamérica, y entonces el surgimiento de Rastafari surge como una manera de resistir el colonialismo, no como en los países de habla hispana, donde pareciera que primero llega el reggae y luego Rastafari, ¿vale? De hecho, muchos rastas de Sudamérica primero escuchan reggae, tal, no sé qué, y después se dan cuenta de que, bueno, hay algo más atrás, que no es reggae, tal, y llegan a Rastafari. Hay que entender que en el Caribe no fue así, en el Caribe fue al revés. En el Caribe, o sea, no es que primero reggae y luego Rastafari, no, primero fue Rastafari. En Guyana Inglesa surgió así. Entonces estos rastamanes tenían una fundación que se llamaba Congonaya. Ellos salieron de Guyana Inglesa, fueron a Brasil, estuvieron un tiempo en Brasil, asentados, donde hoy en día Congonaya Brasil sigue activo y sigue funcionando de la mano de Sharwin Morris, que es el rastamán de ese grupo que mantiene esas actividades, y dos de los rastamanes eran un grupo como de 7 rastamanes de Guyana Inglesa. Y dos de los rastamanes, que son Rasbongo y Rasebulón, junto con un hermano de Brasil, deciden, y una hermana que se llama la hermana Bianca, pero Bianca no llegó a Venezuela, ya llegó hasta Colombia, deciden iniciar un viaje hacia el norte, pasando por Ecuador, Colombia, y luego al final llegando a Venezuela. Entonces, claro, cuando ellos llegan a Venezuela, llegaron a la congregación afrovenezolana Yo y Yo, surgió este cuestionamiento de cuál es el espacio que tiene Rastafari acá. No teníamos, armamos la fundación en el año 2017, buscamos un abogado, armamos un acta constitutiva, armamos...
2007. 2007, 2007. Ellos llegaron en el 2006 y ya en el 2007 Sí. estábamos legalizando el papel. Sí. Ya la legislación venezolana reconocía una fundación abiertamente Rastafari, porque en los estatutos de la fundación se hablaba de Haile Selassie, se hablaba de la emperatriz Menem, se hablaba de nuestro gobierno, era Rastafari, no disfrazado ni nada, ¿vale? Sino Rastafari. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esa fundación, empezamos la búsqueda de un espacio físico, ¿vale? Para irnos de la central, ¿ok? La idea era ya no estar en la central, sino tener un espacio. Entonces Claro. ahí conseguimos una oficina, ¿vale? Rastafari en Venezuela tuvo una oficina que estuvo abierta de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿ok? Esa oficina se encontraba en el centro de Caracas, en el edificio Phelps, un piso debajo de Ávila TV, en una oficina que era compartida con la Fundación Bolivariana para los Pueblos de África, Ya. que ellos muy amablemente nos cedieron la oficina o parte de la oficina en cierto horario. Después tuvimos una sola. Entonces, claro, esa oficina la manteníamos y la idea era utilizar ese espacio para pensar en el desarrollo de Rastafari en Venezuela y en el fortalecimiento de la nación Rastafari en Venezuela. Esa oficina estuvo abierta 3 meses, más o menos, 2 Claro. o 3 meses. ¿Por qué? Porque el abogado que nos abrió la oficina tenía familiares en Chuspa, nosotros nos fuimos a Chuspa tratando de buscar un terreno, y el 7 de agosto del año 2007, unos hermanos que estábamos en ese momento allí en Chuspa, yo recuerdo, yo estaba en esa misión, nos ofrecen un terreno, en ese momento nos estamos quedando en la playa en carpa, y bueno, y estábamos ahí hablando con la gente, presentando un proyecto. Nosotros no era que íbamos a dame una tierra, no, teníamos un proyecto, Salinas, Claro. un proyecto educativo que tenía que ver con interacción con las escuelitas, Simoncito, con las agrupaciones de gente que había allá, había agricultura orgánica, había música nayavinga, había medicina natural, porque uno de los rastamanes que venía era un man con mucha preparación desde el punto de vista de la medicina natural. No te estoy hablando de remedios de la abuela, ni te estoy hablando de té de toronjil, te estoy hablando de cultura, yo que hago ciencia casi científica, la que tenía ese man. O sea, era una cuestión impresionante. Y además que yo en los años que viví con él, lo vi curar gente. O sea, no es una cuestión que me lo contara. Yo lo vi, la gente venía agradecida por los tratamientos. Pero bueno, el hecho es que ofrecimos varias cosas. Entonces, el 7 de agosto del año 2007, presentamos el proyecto a una persona, la persona nos dijo, me gusta, tengo un terreno, no lo estoy utilizando, se los puedo dar. Y bueno, yo recuerdo ese día, fuimos a ver el terreno por primera vez, y bueno, y cuando entramos al terreno nos quedamos maravillados con el espacio, había mucho trabajo por hacer, pero estábamos motivados y con ganas, y bueno, aceptamos el ofrecimiento, y bueno, y ahí nació Rocación. Entonces Rocación nació como un espacio físico. En ese momento nosotros estábamos de alguna manera manteniendo trabajos dentro de Casa Nayavingi, en cierta manera, y nació como un espacio físico que pudiera servir como headquarters, de alguna manera, de la nación Rastafari en Venezuela. ¿Okay? Era un sitio donde podíamos hacer ceremonias, digamos, toda la noche, tocar tambor sin que venga alguien a decirnos que bajemos, podíamos hacer oraciones antes de que saliera el sol sin que alguien nos dijera que estábamos haciendo ruido, podíamos mantener nuestro orden de vida y al mismo tiempo mantener las cosas asociadas a nuestra tradición. La gente creía que allá estábamos bailando todo el día y tal. No, mira, allá llegamos a sustentar 70% de nuestra alimentación. O sea, y era trabajo desde antes que saliera el sol hasta cuando caía, estábamos trabajando con el pico, con la pala, cortando madera para construir, haciendo canteras para plantar, plantando árboles frutales, plantando a corto plazo. O sea, tan así que llegaba el Ministerio de Agricultura, llegaba a visitarnos gente que está acostumbrada a ver terrenos, a ver espacios de tierra, mira, y se iban impresionados por lo que ellos veían ahí, porque éramos puros jóvenes, pero estos rastamanes con los que veníamos tenían mucha experiencia, y ellos para nosotros fueron una gran escuela porque nos vieron como un vasito lleno que ellos podían llenar, y bueno, nos enseñaron a usar pico, a usar pala, a usar machete, a movernos, a cortar, a venir, a construir, a hacer muchas cosas. Entonces, claro, Rocación surge esto, como un espacio. Antes de Rocación nosotros teníamos que irnos al Ávila, o a la Central o al Ávila para tocar Nayavingi, ¿entiendes? Entonces con Rocación ya no había necesidad de eso, ya teníamos un espacio donde había un tabernáculo, levantamos una cocina, habían sitios para montar carpas, posteriormente casas donde dormir, y bueno, ya era el terreno de Rastafari en Venezuela, que en ese momento servía como un terreno de Casa Nayavingi, digamos, para mantener nuestro orden espiritual y levantar el gobierno también
que levantar. Qué bueno, Camilo, qué bueno. Eso ya no funciona, ya está cerrado, se fueron los amigos. Mira, Rocación permaneció activo. Yo viví en Rocación desde el año, viví como un año en Rocación seguido, desde que lo conseguimos hasta el año 2008, porque ese fue un año que yo me retiré de la universidad, en parte por motivos de salud y en parte también, bueno, por toda esta otra escuela que estaba ocurriendo. Y yo en el año 2008, después de vivir un año en Rocación, decidí volver a la ciudad para retomar mis estudios, un poco inspirado en las palabras del emperador Haile Selassie y Marcus Garvey también. Pero Rocación siguió activa. De hecho, mi reina siguió viviendo en Rocación varios meses más. Después se vino a Caracas. Nosotros volvimos a ir a Rocación más o menos como hasta el año 2011, ¿okay? Que tratamos de volver a retomar una interacción con Rocación, digamos, con el espacio. Y aproximadamente a partir del año 2012 o 2013, ya Rocación deja de existir porque los hermanos que sí estaban viviendo ahí se van, digamos, se van a hacer sus cosas. Uno se va para Estados Unidos, el otro se va para Trinidad, y bueno, se pierde el espacio y los dueños originales del terreno lo recuperan. Pero claro, lo recuperan con hectáreas ya trabajadas, con árboles frutales, con frutapán, con aguacate, con naranja, con limón, con tal, y con estructuras ya hechas, ¿no? Claro. O sea, obtienen un terreno muy distinto al cual nos dieron, pero bueno, lo rico es que la gente al menos está aprovechando eso. Pero eso, hoy en día no está activo Rocación. Yo creo, más o menos recuerdo que estuvo activo hasta el año 2012, 2013 aproximadamente. Ok. Y hay otro sitio donde se congregan, ¿sí? Los hermanos rastamanes en Venezuela. Mira, ¿verdad? así como Rocación, no. Nosotros después de Rocación hubo una época, o sea, Rocación marcó también una época de Rastafari en Venezuela, y posterior a Rocación hubo otra época, como el año 2009, 2010, 2011, fueron años donde la mayoría de los rastas estábamos en Caracas, incluso los que habíamos vivido en Rocación. Por ejemplo, Ras Benjamín y yo vivimos en Rocación todo ese año, pero ya en esa época de 2009, 2010, 2011, nosotros estábamos en Caracas, y surgió otro tipo de interacción, porque ahora ya los elders no estaban, ¿ok? Ya okay. Rasbongo y Cebulón no estaban. Estábamos nosotros, que compartimos con ellos, que interactuamos con ellos, y habían hermanos nuevos y hermanas nuevas que estaban, y antiguos y nuevos, que estaban acercándose. Entonces surgió otra etapa en la cual nosotros tuvimos que volver a la Universidad Central para reunirnos los domingos, y luego en casa de Ras Benjamín comenzamos a mantener el día sabatical, ¿vale? Okay. Juntos, como familia, pero siempre fue algo temporal, digamos, nunca sí. Fue como una cuestión definitiva, porque al fin y al cabo era una casa de familia, ¿no? Sí. Siempre la idea era no retroceder, sino, bueno, buscar un espacio, pero bueno, como una opción temporal empezamos a reunirnos los sábados, o en casa de Benjamín o en mi casa, normalmente era en alguna de las dos. Pero bueno, entonces sí, en resumen, espacio físico no hay. En un momento estuvimos tratando de alquilar una casa en Caracas, algo que llamábamos una casa de labores, donde algunos hermanos pudieran vivir y donde podamos también realizar actividades culturales, pero nunca lo llegamos a concretar. Claro. Llegamos a tener candidatas casas para ir, tal, pero al final nunca lo llegamos a concretar. Así que bueno, mi respuesta, para mí Rocación es el espacio que Rastafari ha tenido en Venezuela. Luego, bueno, hay excepciones. La congregación afro-venezolana estuvo en la central en un tiempo, sí. Nosotros después en la central, un casegutado en mi casa. En Valencia también estaba la Valencia Groundation, que se reunían en el Jardín Botánico de Valencia. En Cumaná okay. Habían hermanos también, pero era una cuestión más personal. O sea, quiero decir, no como Rocación. Claro. Me contaste que bueno, te dieron tu beca, te fuiste a Chile. Cuando llegaste a los hermanos, lo lograste ver, que estaban en marzo, que tú llegaste a marzo y llegaste a ver a los hermanos. Al final lo que pasó es que yo, entre que quedaba, no sé qué, el pasaje y tal, al final yo llegué a Chile como 2 días antes que ellos se fueran, ¿vale? Okay. Pero además me tuve que venir directo para el sitio donde yo estaba, porque yo venía a hacer mi doctorado en física, pero tenía que dar clases. Mi beca implicaba dar clases de pregrado. Y ya el semestre había comenzado. Entonces mi obligación me forzaba a venirme directo para acá para cumplir con el compromiso, ¿vale? Entonces, bueno, no claro. Pude conocer a los ancianos que vinieron en ese momento. Pero bueno, sí estás
en la colina, ¿no? Cada cuánto tiempo vas a la colina, ya sé que estás lejos de ese espacio. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Qué se hace ahí en Chile? ¿Qué se hace en ese espacio? He Sí, visto bueno, muchos programas, pero bueno, ya que tú has estado ahí y has sí, presenciado cuál es el sí. ambiente, Sí, la como te energía. mencionaba, yo ya me venía con una intención clara que era edificarme dentro del Congreso del Etiopía, del EABIC, digamos, que es un orden sacerdotal, ¿no? El orden de Melquisedec. Entonces, yo venía ya con esa idea clara, digamos, paralelo a la formación académica que yo tenía. Fíjate que hay una cosa curiosa con Chile, que Chile, pese a ser uno de los países que menos afrodescendientes tiene, ¿ok? Porque bueno, es de los países que menos afrodescendientes tienen, en toda Sudamérica, quiero decir, y que además la historia ha pasado por un curioso proceso de blanqueamiento distinto a los otros países. Pese a eso, Chile es el país de Sudamérica donde Rastafari hay mayor número de Rastafaris, me atrevería a decir yo. Yo creo que después está Colombia, pero Chile me parece que está por encima de Colombia y la historia además es más antigua en Chile que en Colombia. Entonces, esto como un dato curioso, en Chile desde el año 2006 está trabajando la Casa Nayabingui, que tienen un tabernáculo en Pirque, que está activo desde el año, comenzaron los trabajos en el año 2006, cuando hubo una visita de ancianos muy importante acá a Chile, que es la visita donde vinieron Bongo Townie, Bongo Shefan, Emprejester del Congreso, y que fue una visita que nosotros en Venezuela recordamos también con mucho interés, porque bueno, la vivimos, digamos, y hablábamos de eso. A partir de eso, los Nayabingui se empezaron a organizar y armaron su tabernáculo. En el caso de los bobos, en ese viaje vino en Pregester, pero en esos años Chile recibió también la visita de un priest que se llama Priest Fadrique Cordero, que es el primer, si mi memoria no me falla, es el primer leading priest que tuvo Latinoamérica. Dentro del Congreso, de alguna manera, como te digo, es un orden sacerdotal donde uno de alguna manera se edifica para ser sacerdote y sin cargos que impliquen que alguien sea más que nadie, sí Ok, hay distintas responsabilidades que se le entregan a distintas personas de acuerdo al tiempo, a la entrega, a la dedicación y a muchos otros factores. Entonces, este sacerdote Fadrique Cordero es un sacerdote de Costa Rica que vivió mucho tiempo en Jamaica, en Zion Hill, y fue el primer leading priest, que es como tú puedes ser profeta, puedes ser sacerdote y puedes ser sacerdote líder. Entonces, Fadrique como sacerdote líder llegó a venir a Chile. Y no solo vino, sino que vino, viajó por toda Chile, conociendo hermanos, edificando hermanos y bueno, dando la fuerza. En ese momento, bajo ese contexto, los bobos que habían aquí en Chile, o los hermanos que pretendían edificarse en el orden Bobo Shanti, en el orden sacerdotal de Melquisedec, alquilaron una casa, ¿vale? Que es la casa que se mantuvo como oficina del Congreso hasta hace un par de años, quiero decir, hasta hace un par de años, porque los bobos obtuvieron un terreno, ya un terreno más grande, ¿no? Entonces en el terreno, bueno, era un sitio más apto para poder construir un campamento, digamos, claro. similar al campamento Bobo Shanti que hay en Jamaica, donde en algún momento llegaron a vivir cerca de 300 personas y hoy en día me parece que entre 30 y 60 personas viven ahí, En Jamaica. si no me falla el dato. Entonces, claro, hoy en día si bien antes era la casa, digamos, esta casa que se alquiló desde el año 2006 aproximadamente, más o menos del año 2013 los bobos consiguieron este terreno, ¿vale? Que queda muy cerca de la casa, por cierto, y entonces todos los trabajos eclesiásticos asociados a la oficina del Congreso acá en Chile se trasladaron de la casa al terreno, ¿vale? Entonces Claro. hoy en día hay un terreno donde viven cerca de 5 o 6 familias, ¿vale? No, para ver, creo que 7 familias viven ahora, donde hay sacerdotes líderes, sacerdotes, emperatrices, niños también, profetas, y se levantó un tabernáculo, ¿vale? Entonces es el primer tabernáculo, digamos, es el tabernáculo oficial del Congreso en Sudamérica y el único tabernáculo que el Congreso tiene en Sudamérica. La verdad es que es el único tabernáculo en Sudamérica bobollante, digamos, como tal. ¿Y Vale, entonces, cuántas veces claro, has estado ahí, Camilo? ¿Cuántas veces has ¿cómo? estado en cuántas veces has estado en ese lugar? A ver, no sé, a ver, como, no sé, como 6 o 7 veces, quizá por distintos intervalos de tiempo. He Ok, realizado visitas cortas de 4 días, he realizado visitas de 3 o 4 semanas,
Así que bueno, he ido por distintos intervalos de tiempo, dependiendo del momento que yo tengo, pero claro, es una escuela, o sea, nosotros decimos que el Congreso es una escuela sabatical, una escuela sacerdotal también, donde nosotros vamos de alguna manera a edificarnos en este orden y a aprender de nuestros hermanos. Hay un dicho que dice, each one teach one, ¿no? Cada uno enseña al otro, pero naturalmente la intención con la que uno va a la escuela es a edificarse, digamos, ¿vale? A edificarse, a vivir principios y a edificarse en el orden. Claro, 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 claro. Ya, la idea de todo esto, de congregarte, todo esa, ¿cuál es la idea final? ¿Qué tienes tú pensado? ¿Abrir otra vez en Venezuela, regresar, o te quedas en Chile? ¿Cuál es la idea de todo, o personal, o es personal? ¿O es O formar sea, una entiendo que la comunidad? pregunta me la haces a mí personalmente, digamos, ¿no? O Sí, sea, quiero decir, te refieres quieres que te dé una respuesta personal, entiendo, ¿no? sí, Sí, no lo tengo claro, la verdad que no te lo puedo decir ahorita, no porque no quiera, sino porque la realidad es que no lo tengo claro, tengo varias posibilidades enfrente, pero no depende 100% de mí. claro. Hay un factor que depende 100% de mí, hay otro factor que no. Así que tengo varios escenarios enfrente y justo en este momento que me haces la pregunta, la verdad es que no te puedo dar una respuesta Claro, porque no lo sé. ¿Ok? claro, pronto no Sí, lo tienes claro. no lo ¿Y tengo claro en este momento. cómo está el Rastafari en Etiopía? ¿Cómo está ese movimiento Vale. Mira, en actual? Etiopía tú sabes La que situación Haile de, Selassie, sí, actual de la vale. situación de Etiopía, sí. Sí, tú sabes que Haile Selassie, tú sabes que Haile Selassie, cuando vino todos los viajes que él hizo a América, él tenía mucha empatía con la situación del hombre negro en América. ¿Vale? En Jamaica, el discurso que él da en el Parlamento, él tiene la frase famosa en la cual dice, ustedes, los jamaicanos y los etíopes son la misma gente, ¿no? Que digo, hoy en día es trivial, uno dice, bueno, claro, africanos que vinieron con la trata de esclavos, claro, no, pero no es trivial, Salinas, en Venezuela hay gente negra que no sabe que vino de África. ¿Ok? Digo, nosotros con en Rocación hicimos actividades y nos dimos cuenta que había gente negra, afrodescendiente venezolana, que para ellos no tenían nada que ver con África, un poco por estos 400 años de lavado de cerebro que hemos estado hablando. Entonces, Haile Selassie, en todos los viajes que él hizo del continente americano, él empatizaba mucho con la situación de la gente negra. En Jamaica tiene este discurso famoso donde dice que los americanos y los etíopes son la misma gente. En Norteamérica, en los años 50, previo a toda la derecha, a la lucha por derechos civiles, también tiene algunos comentarios respecto a la situación del hombre negro en Latinoamérica. Entonces, en todo ese contexto, en Norteamérica, perdón, entonces, en todo ese contexto, hay un momento en el cual Haile Selassie ofrece un, un espacio de Etiopía en una localidad que se llama Shashamani, donde ofrece un cierto número de hectáreas para los afrodescendientes que quieran regresar a Etiopía, pero en particular para los rastas que quieran regresar a Claro, Etiopía, ¿no? Entonces, claro, Shashamani está, digamos, yo creo, no tengo la fecha de cuándo fue el primer rasta que llegó a Shashamani, no tengo la fecha exacta, yo me atrevería a decir que fue entre 80 y 90, pero no tengo la fecha exacta en este momento. Pero bueno, desde que se hizo el ofrecimiento, hay varios rastamanes del Caribe, sobre todo, y Norteamérica, que se han ido a Shashamani a instalarse en Shashamani. Ahora, ahí hay toda una polémica por lo que hemos estado hablando, ¿no? De alguna manera había un concepto también de que, bueno, sí, la repatriación, una vez que yo llegue a África, que llegue a Etiopía, ya estoy en Zion y tal, y entonces ya, bueno, y realmente no, o sea, cuando uno llega allá, todavía, ahí es que comienza un trabajón, ¿no? Que digamos que hay que realizar. Entonces, un problema que hubo en Shashamani es que esa interacción con la comunidad, ese levantamiento de negocios, ese trabajo para prosperar a la gente etíope no se vio durante muchos años, ¿vale? Después, más recientemente, han llegado rastamanes que han un poco cambiado esta idea. Pero entonces, bueno, en resumen, hoy en día, en Shashamani viven rastamanes, ¿ok? Viven rastamanes tanto de Casa Nayabingi, como incluso bobos y como incluso 12 tribus, y bueno, y hay rastas que tienen distintos tipos de interacción con la sociedad etíope. Yo sé de rastas, por ejemplo, que enseñan clases en liceos, por ejemplo. ok, Conozco un profesor, un químico, que da clases de física en un liceo en Etiopía, hay otro rastamán que da clases de inglés,
hay otros que van con ideas de levantar negocios, hay también una casa en Addis Ababa, en un sitio que se llama Malcoda, que es donde está ahorita la sede oficial del Congreso en Etiopía, está en Malcoda. Entonces, bueno, hay distintos sitios donde hay rastas que se han ido y se han asentado, y con el tiempo tratando de mejorar el tema de la interacción con la gente etíope, ¿no? El Claro. tema de que, bueno, de que siempre los rastas que yo conozco que han estado allá, siempre vienen con el mismo cuento. Me dicen, la gente etíope lo que me dice es, ¿dónde está el rastamán que viene a montar un negocio para darnos trabajo? ¿Dónde está el rastamán que viene a enseñarnos, a dar clases en las escuelas, en las universidades? ¿Dónde está el rastamán que viene a aportar algo, no? Claro. Ese es un poco siempre el cuestionamiento, y una anécdota bonita que te puedo contar yo es que en una actividad que hicimos con Congonaya en el Festival Internacional de Tradiciones Afroamericanas en el año 2007 o 2008, y fuimos los 2 años, en uno de esos 2 años vino un rastamán de Martinica que había estado en Shashamani, que de hecho él decía que él era ahijado espiritual de Congo Rocky, que es un anciano de Casanayabingui muy antiguo, con Ok. mucha historia en Jamaica, que fue de los primeros repatriados en Shashamani. Y entonces este Rastamán de Martinica, que había estado en Shashamani, que estuvo con Congo Rocky, que ha estado con Rastamanes ancianos, antiguos y poderosos, vio el trabajo que nosotros estábamos haciendo con Congo Naya, que era biblioteca Rastafari, historia africana, tambor Nayabingui, medicina natural, y bueno, y teníamos un puesto de artesanía. Cuando él vio eso, él se impresionó, estuvo todos los días con nosotros y nos dijo, este es el trabajo que Shashamani necesita. Digo, un Rastamán que ha estado en Shashamani. Entonces, claro, eso te da un poco, te demuestra un poco eso, ¿no? Ese concepto de que tenemos un poco que romper, ¿no? Que somos Rastamanes, pero claro, tenemos un gobierno que levantar, tenemos un trabajo que Vale. realizar para agitar por libertad, redención y repatriación, para levantar un gobierno que vele por los derechos de la gente negra, y un poco para continuar el trabajo que Kinimanu, Marcus Garvey y Selassie de alguna manera también iniciaron con todo este proceso, digamos. Vale. ¿Cómo es la actual perspectiva de un ciudadano de Etiopía con respecto a Haile Selassie, al emperador? ¿Cómo lo ven? Sí, ¿Cómo se ven que ahí, ellos son ortodoxos, pero que no son rastamán, ¿sabes? No son rastas, sino son etíopes, cristianos? ¿Cómo ven al Haile Selassie, al emperador, actualmente? ¿Cómo es bueno, la...? a ver, quizá dar una respuesta general puede ser Sí, un poco complicado porque, bueno, siempre van a haber muchas opiniones sí. fundamentadas en distintos tipos de cosas, ¿no? Uh-huh. A ver, yo con lo que me puedo quedar para darte esta referencia es con la película Man of the Millennium, que yo no sé si tú la has visto, No, El no, no. Hombre del Milenio. Es un documental que se hizo en honor a Haile Selassie, y en ese documental entrevistan a gente donde le preguntan esta pregunta que tú me estás haciendo y la gente da su respuesta. Yo te Sí, voy a comentar de ese documental, te voy a comentar la respuesta que da un profesor creo que de la Universidad de Jababa, donde él recuerda a Haile Selassie como el gobernante más justo que haya tenido Etiopía, ¿vale? Y así es como él lo recuerda, digamos, como el gobernante más justo que tuvo Etiopía. Entonces, claro, darte una respuesta general puede ser complicado, yo creo que hay distintos tipos de opiniones. Dentro de la Iglesia Ortodoxa Etíope, lo que yo entiendo es que por un tema pueden haber, ojo, distintas opiniones, además fundamentadas desde un punto de vista político, ¿ok? Que sí, si de acuerdo o a favor con las cosas que él hacía. Él era un emperador muy progresista. Haile Selassie tienes que entender que en el momento que él se montó, él tenía una idea de seguir el trabajo que hizo Menelik II, que era un poco tratar de que Etiopía, además del poder cultural que ya tenía, y el lugar importantísimo en la historia de la humanidad que ya tenía per se por ser Etiopía, ellos querían que Etiopía adquiriera un lugar en el contexto económico y social del mundo en ese momento. Es decir, un poco ellos querían que Etiopía pudiera tutearse con las naciones europeas, con Norteamérica, con cualquier país, ¿me entiendes? Y un poco ese fue lo que hizo Haile Selassie cuando formó la universidad, envió estudiantes afuera, se trajo estudiantes de África para que estuvieran ahí, formó la Organización de la Unidad Africana, hizo el montón de viajes que hizo gubernamentales, un poco esa era un poco la idea o la intención. Vale, bueno, sí, yo lo que entiendo es que además de esta posible motivo político para opinar a favor o en contra del emperador, lo que yo entendía era que en la cristiandad ortodoxa etíope sí era general un sentimiento de respeto
a Haile Selassie porque él era llamado como, él es bautizado como el defensor de la fe ortodoxa, ¿ok? Y al ser cristiano ortodoxo ferviente, y además al realizar un montón de trabajos por la Iglesia Ortodoxa Etíope, que el primer abuna, o sea, uno de los cambios que hubo con Haile Selassie es que la abuna de la Iglesia Ortodoxa Etíope dejó de ser una abuna de Alejandría y empezó a ser una abuna etíope. O sea, él hizo un montón de cambios importantes para la Iglesia. Entonces, lo que yo entiendo es que en general, dentro de los cristianos ortodoxos etíopes, hay un sentimiento de respeto hacia el emperador. Uno, por la historia que tiene, porque representa el linaje salomónico, representa el cumplimiento de la profecía dicha en el Corán y en la Biblia, y otro por los trabajos que hizo como persona, ¿no? Luego, bueno, como te digo, pueden haber casos particulares políticos, que por motivos políticos, bueno, tengan distintas opiniones. Pero bueno, eso es lo que yo te diría en función de lo que yo entiendo. Sí, ¿existe alguna organización que no sea rasta, que sigan los pasos de Haile Selassie, siendo cristiano ortodoxo? Que mantengan esas mismas pensamientos que tenían las ideas de Haile Selassie. Lo que pasa es que, bueno, eso por definición son los rastas, digamos, básicamente. Así, si me haces esa pregunta de alguien que no sea rasta y que tenga un respeto o una visión similar sobre Haile Selassie, lo único que se me ocurre es casi que irnos a comienzos de los años 30, donde hay ciertos rumores e incluso algunas evidencias históricas de que había un grupo que se llamaba los Hebrew Israelites, los israelitas hebreos, en Norteamérica, que ya hablaban de Haile Selassie, porque recuerda que Haile Selassie, si bien fue coronado en el 1930 como rey de reyes, en el 28 ya fue coronado rey de Etiopía. La emperatriz regente era Sauditu, pero él ya fue coronado rey, y él desde el año 14, él tenía el puesto de lo que se llama el regente al trono. Es decir, él desde el año 14, él ya estaba metido con el tema, 1914, quiero decir, él ya estaba metido con el tema de gobernar Etiopía, ¿vale? La emperatriz era otra, emperatriz Sauditu, pero él, como era el siguiente al trono, él estaba metido en la toma de decisiones, e incluso habían ciertos aspectos del gobierno del país que se le eran entregados al emperador, que en ese momento era Rastafari Macondo. Entonces, esto te quiero decir que ya hay ciertos rumores, incluso investigaciones, que hablan de que entre 1920 y 1930 ya habrían grupos de afroamericanos, en particular estos Hebrew Israelites, que ya hablaban del emperador. Otro contexto que te tengo que mencionar, indudablemente, es la UNIA, la Universal Negro Improvement Association, establecida por Marcus Garvey en el año 1914, Asociación Universal para el Mejoramiento del Hombre Negro, que si bien no son rastamanes, al tener una visión de levantamiento también de un gobierno, porque la UNIA no solo pensaba en el plan de la repatriación con la Black Star Line, sino también pensaba en levantar un gobierno que velara por los derechos del hombre negro en África y en la diáspora. Entonces, al pensar en todas estas cosas, obviamente todo eso va de la mano con un tema de autoidentificación, con un tema de orgullo propio. Y bueno, y Haile Selassie, siendo un rey negro, coronado como rey de reyes, con una coronación y con honores que hasta ese momento ningún reinante, ningún gobernador o rey o emperador o presidente negro había tenido, ¿vale? Por parte del mundo occidental. Oye, Haile Selassie es posible que haya representado para muchos miembros de la UNIA una luz en el camino, ¿no? De hecho, el mismo Marcus Garvey tiene esa frase famosa que se le acuña, donde profetiza la coronación del emperador Haile Selassie. Entonces, bueno, sí, la respuesta a tu pregunta se me ocurre los Hebrew Israelites y la UNIA, digamos, las dos organizaciones de gente negra que pudieran tener una visión de respeto sobre Haile Selassie, sobre los trabajos que Haile Selassie decía. Bueno, ojo, no, mentira. Mucha gente negra también en África, la Organización de la Unidad Africana. Haile Selassie es reconocido como el padre de la unidad africana. Él fundó la Organización de la Unidad Africana en el año 63 con Jomo Kenyatta, que fue el agitador por la independencia de Kenia, con Abdel Nasser de Egipto, con muchos líderes que en el momento habían sido protagonistas de esa lucha de liberación de África. Entonces, dentro de África, como
como luchador por la libertad de África, Haile Selassie es muy respetado. De hecho, yo te puedo contar una anécdota. Yo pude estar en África con Congo Naya, yo pude pisar territorio africano para realizar las actividades que con Congo Naya hacíamos, y yo estaba encargado de la biblioteca, que es el área que siempre con Congo Naya me tocó, y en un momento teníamos una foto de la cumbre de la Organización de la Unidad Africana, que es la antecesora a la Unidad Africana hoy en día, 25 de mayo de 1963, y llegaba, Níger es un país con alta población islámica, ¿vale? Todo el mundo es musulmán, y llegaba, la gente llegaba, y hubo 2 o 3 personas, todos veían la foto con mucho amor, pero hubo 2 o 3 personas que la información que nos daban de la foto era oye, ¿cómo decirlo? Como si fuese el libertador Simón Bolívar, ¿sabes? Así oye, esos son los mártires de nuestra independencia, porque tú tienes que entender que en el año 50, Haile Selassie era emperador de Etiopía, pero África era colonia europea, ¿vale? En el año 58 es la independencia de Kenia, y en el 63 ocurre la Organización de la Unidad Africana, en una década en la cual estaban ocurriendo independencia. Entonces, claro, estos personajes, incluidos Haile Selassie, son personajes importantes en la liberación de África. Además, Haile Selassie tuvo un papel fundamental en la escritura de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Okay? O sea, hoy en día nosotros tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, que son estos artículos, no me acuerdo si son 20 o 24, que bueno, dice cada persona tiene derecho a una nacionalidad, no sé qué. Haile Selassie formó parte del comité de personas que escribió esa declaración, y un dato que mucha gente no sabe es que esa declaración realmente fue inspirada en una declaración que había hecho Marcus Garvey 28 años antes, que era la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo, ¿vale? Hay muchos artículos que son los mismos, pero extendidos o generalizados, si se quiere. Entonces, bueno, en resumen, además de los Hebrew Israelites y además de la UNIA, la gente... los historiadores africanos o la gente africana que conoce el tema de la liberación de África tiene que tener respeto por Haile Selassie. Kwame Nkrumah, presidente de Ghana, por ejemplo, o sea, el presidente actual de Ghana, o sea, todas estas personas vinculadas con la liberación de África, sin ser rastas, si aman a África, digamos, tienen que tener el respeto por estos trabajos que hizo el emperador. De hecho, como te digo, él es bautizado padre de defensor de la fe ortodoxa, es un título que tiene, y padre de la unidad africana, por esto de ser fundador de la Organización de la Unidad Africana. ¿Quién corona a Haile Selassie y le dice rey de reyes? Bueno, eso es un... ¿Cómo es a ver, eso es una ¿cómo se dice? Sí, se me fue la palabra, pero digamos, Haile Selassie fue coronado mediante un procedimiento, digamos, o un ritual, digamos, de coronación muy antiguo que sufrió algunas modificaciones pequeñas. Yo ahorita lo voy a resumir muy brevemente, pero el 2 de noviembre tuve la oportunidad de recibir una invitación del priest, sacerdote Yaeric Tafari, que hizo una conferencia en conmemoración a la coronación del emperador. Ese video está en YouTube, y yo ahí, la sección que a mí me tocó hablar, fue hablar en detalle 20 minutos sobre todo el proceso de la coronación, cómo fue y cuáles fueron los detalles de la coronación, digamos. Ahí tuve la oportunidad de compartir paneles con otros rastamanes también importantes, como el Priest Yaeri, como Rasela, y como Rasnini, y algunos otros más que no me acuerdo. Entonces ahorita yo te lo voy a resumir muy brevemente. Lo que te puedo decir es que, claro, Haile Selassie fue coronado mediante un procedimiento muy antiguo que sufrió unos pequeños cambios. ¿Qué cambio, por ejemplo? Bueno, cuando la reina, el 2 de abril, el 1 de abril, que ya la reina muere, digamos, y Haile Selassie ya el día siguiente es coronado, es nombrado como emperador de Etiopía, normalmente ya ese día debería hacerse la ceremonia. Pero Haile Selassie, o sea, la ceremonia según la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde viene una buna, y la buna viene con los ornamentos, y te corona, y dice las palabras, y tal. ¿Qué pasa? Haile Selassie dijo, no, ya va, no la vamos a hacer ahora, porque Haile Selassie quería invitar a países, quería realizar invitaciones a que distintos países pudieran asistir a Etiopía para ir a la ceremonia. Entonces, desde abril, que fue el momento en que la reina saudita se va, Haile Selassie da un periodo de 7 meses para que se dé la coronación. Entonces la coronación del 2 de abril se posterga al 2 de noviembre de 1930, dando chance así para que todos los consulados, todos los países que tienen consulados en Etiopía,
puedan asistir y todos los otros países a los que Haile Selassie le envía invitación puedan también enviar a sus delegados. El 2 de noviembre de 1930 se lleva a cabo la coronación. Ahí, bueno, la coronación realmente comienza muchos días antes porque los sacerdotes se reúnen en la iglesia en números de 7, mantienen salmos durante varios días antes, hacen servicios de noche. El emperador estuvo toda una noche de devoción. La noche previa a la coronación, el emperador y la emperatriz estuvieron toda una noche de oración, digamos, en una iglesia que se llamaba la Catedral San George, si la memoria no me falla, y luego el 2 de noviembre a las 7 de la mañana comienza toda la ceremonia en la cual se le entregan 7 ornamentos muy particulares, una espada, un globo, la corona, las vestiduras y un par de cosas, un orbe y un par de cosas más que ahorita no recuerdo, pero están todas por ahí referidas, y en esa conferencia que yo di también lo explico. Y una de las y claro, la coronación la da, respondiendo a tu pregunta, el abuna de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Habían varios abunas realmente a cargo de distintas cosas, pero si no me equivoco, el que le pone la corona al emperador es una abuna que se llama Abuna Tewodros, si no me equivoco, ¿vale? ¿Qué son los abunas, Camilo? ¿Qué son los abunas? Abuna es un término en amárico que es el lenguaje etíope que quiere decir, si no me equivoco, la traducción literal es obispo, ¿vale? Es obispo, pero es como el sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Etíope, digamos. En las iglesias ortodoxas tienen su abuna, que es como el sacerdote, digamos. Claro. Entonces, Abuna Tewodros, si no me equivoco, es el nombre del pris que, claro, que le entrega la corona al emperador, pero habían otros abunas y otros obispos y sacerdotes a cargo de distintas labores. Otra particularidad que tuvo la coronación del emperador, que vale la pena mencionarla, es que normalmente en las coronaciones de los emperadores etíopes, que como te digo, surgían el día después que el emperador o la emperatriz se morían, en este caso fue distinto, normalmente era coronado el rey y un tiempo después era ungida la reina, ¿ok? Sin embargo, Haile Selassie cambió este paradigma porque la reina fue coronada el mismo día que el emperador, ¿vale? Y eso es un hecho que no había ocurrido en la historia. Haile Selassie, una vez que es coronado y una vez que le ponen los 7 regalos, las 7 ofrendas que te comento, y hacen Haile Selassie se compromete en ayudar a la educación del país, ayudar al fortalecimiento de la espiritualidad del país, y bueno, y son 4 puntos en los cuales él se compromete como emperador, que están por ahí escritos, y acto después que él lo coronan, entra la emperatriz, y a la emperatriz también se le entregan ciertos regalos, y también es coronada como la emperatriz Menem. Entonces, esa es si bien el procedimiento por el cual coronan al emperador sigue unos pasos que datan de toda la tradición antigua de Etiopía, el emperador realizó algunas modificaciones que, bueno, que van de la mano con el pensamiento progresista que él tenía, y entre ellas te nombré 2. Aplazar 7 meses la ceremonia para invitar a representantes de Estado. Inglaterra envió gente, Bélgica envió gente, Holanda envió gente, Estados Unidos envió gente, o sea, envió gente a África a ver la coronación de un rey africano. Es importante entenderlo en el contexto en el que eso pasa, y además el hecho de, claro, el emperador permitió que la emperatriz fuese coronada también ese mismo día. Entonces, bueno, sí, básicamente. ¿Por qué rey de reyes entonces, y señores, rey de reyes? Eso ¿por qué lo coronan así? ¿Siempre a todos los emperadores lo coronan así? ¿O sí, sí, la realidad es que varios de los emperadores, al menos de los que eran del linaje de Salomón, ahí sí, yo estoy casi seguro que hay varios que también tenían el título Rey de Reyes. No sé si León Conquistador de la tribu de Judá, pero sí el de Rey de Reyes. Y Señor de Señores me parece que lo tenían otros reyes de la dinastía salomónica, pero la verdad que ahorita no estoy 100% seguro. Esto de León Conquistador de la tribu de Judá, ¿qué significado es? Bueno, es el descendiente de Salomón, ¿no? Entonces, claro, en la Biblia siempre se habla, en la Biblia hay varias menciones en los profetas, sobre todo de que la segunda venida iba a venir de la tribu de Judá. Era un descendiente, hay muchas referencias en las cuales la segunda venida va a ser de la tribu de Judá. Entonces a Haile Selassie ser descendiente de Salomón, digamos, directamente, y ser Salomón del linaje, entonces bueno, se entiende que Haile Selassie de alguna manera representa esa segunda venida, y por eso se le entrega el título de León Conquistador de la tribu de Judá, que tiene un origen bíblico también en el versículo Apocalipsis 5:5, ¿no? Donde este tema del sello, uno de los ancianos dijo: no llores, mira, ha de venir el león conquistador de la tribu de Judá, él abrirá el libro de los 7 sellos.
Wow, wow, Camilo. Magnífico. De verdad, súper. Tengo tiempo muchísimo escuchando reggae y uno todo el tiempo el rasta, y siempre le he tenido mucho respeto, siempre. No, no dreadlo, no, no digo palabras porque eso es un respeto, hay que saber cuando de mucha información para tú poder expresarte. Y ya veo que es muy complejo el tema, más allá de... Por eso que también no son muchos Rastafari, no hay muchos Rastaman, porque es muy complejo, hay que tener mucho conocimiento. Sí, un poco por eso, bueno, volviendo al punto inicial, es importante todo esto porque, volviendo a lo que te comentaba, mucha gente en el mundo, hablando de cuando uno sale a la calle, mucha gente sabe que es Bob Marley, pero realmente desconocen Sí, lo que es nuestra tradición realmente, pero aún así, aunque desconocen, sí se arma un prejuicio sobre nuestra tradición que está basado en el desconocimiento, sí, normalmente. Entonces, por eso estas oportunidades salinas son de oro, porque uno puede de alguna manera una ventaja. tratar de, bueno, asegurarse de, bueno, entregar un poco de información que, bueno, que para uno, digamos, es fidedigna, digamos, es veraz, ¿no? Sí, sí, sí. A mí lo que me impresionó fue que Etiopía nunca, ¿sabes? Las colonizaciones, siempre es el linaje se mantuvo dentro de los que, y por tal motivo sí pudo, sí la generación, que yo decía, oye, por qué Haile Selassie es el linaje el correcto? Y tiene todo la verdad, pues, ¿sabes? Que si te pones a ver, ese país nunca tuvo colonización, sino los 5 años que tuvo con Italia, que intentó con Mussolini, que nada más, pero ahí no. ¿Por qué nunca hubo conquista ahí o nunca hubo ese? Eso Eran se fuertes conoce, o sea, guerreros. sí, o sea, sí, no sé si entendí bien tu pregunta, pero creo que la pregunta era por qué esos 5 años no se consideran como una colonización No, no, o como una conquista. por qué en Etiopía nunca hubo una colonización fuerte? Una como hizo los romanos que llegaron y en otros países. ¿Por qué en Etiopía no fue tan? Mira, Mira, yo creo que hay varias razones. Una de ellas puede ser una razón geográfica, ¿vale? Pero es importante entender que no solo Etiopía se mantuvo Ok, al margen de de la colonización europea de África, sino que también se mantuvo al margen de la invasión islámica. ¿Ok? Es decir, entre el año exactamente. 600 y Sí, 900 después de Cristo, cuando ocurre toda esta invasión islámica, donde los árabes, que bueno, que de alguna manera es lo que se dice, sacó Europa de la época oscura, donde se arma el califato de Córdoba, el califato de Bagdad, que eran los dos grandes centros de estudio. En toda esta época, los musulmanes pasaron por todo el norte de África y bueno, y tenían una diferencia respecto a los conquistadores anteriores, que era que ellos no quemaban bibliotecas, sino que ellos traducían, ¿no? Por eso es que llegaron a España con tanto poder, porque ellos, información que veían, ellos la agarraban, la traducían y la estudiaban. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque, bueno, todo el norte de África es musulmán, y sí. claro, es musulmán porque, bueno, se vio sometido ante la invasión islámica, y bueno, y esa fue una trata de esclavos muy dura que hubo, en ciertos sentidos peor que la europea, ¿ok? Pero de la cual no se conoce mucho, ¿vale? Que es la esclavitud árabe de los africanos. Era una esclavitud distinta porque el esclavo no iba a trabajar en una caña de azúcar, sino el esclavo iba para la guerra, ¿ok? Y la mujer era únicamente esclava sexual, pero por ejemplo no le permitían a los esclavos tener familia. En cantidad de esclavos fue mucho mayor la esclavitud árabe que Sí. la europea. Entonces, bueno, es un dato importante. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque durante la invasión islámica, Etiopía también se mantuvo al margen de ello. ¿Okay? Hubo algunas batallas como la famosa batalla de Adal, en la cual, claro, en ese momento, entre el 600 y 900 después de Cristo, hubo un enfrentamiento y hubo algunos enfrentamientos aislados, pero no fue el dominio del país como sí lo tuvo de los otros países. Tú comparas Algeria, cualquier país que esté en el norte de África, es un país que tiene 90% de población Los musulmana persas, y es un los poco musulmanes, los persas también, todo, o sea, todo el norte de África es musulmán. Yo estuve en Níger, que bueno, es Sahara, pero no es sur de África, 90% del país era musulmán, ¿ok? Entonces, bueno, este contexto. Ahora, ¿qué pasa? Mahoma, primero hay dos factores. El primero es que la mano de, y esto lo logré conversar con, bueno, con musulmanes que hemos podido hablar de este tema,
Mahoma, la mano derecha de Mahoma, que tiene un nombre que siempre se me olvida, porque es un nombre árabe que no lo recuerdo, pero yo tengo un primo, yo tengo familia musulmana y tengo un primo que se llama así, él era etíope. La mano derecha de Mahoma era un hombre de Abisinia, ¿ok? Ese es un dato importante para mencionar. Y el otro dato importante es que ahora no recuerdo si es Mahoma o es su ayudante, creo que fue Mahoma, se refugió un tiempo en el palacio de un emperador etíope, ¿ok? O sea, no solo que su mano derecha era ayudante, sino que o Mahoma o su ayudante, no recuerdo, pero estoy casi seguro que es Mahoma, se refugió un tiempo en el palacio de un emperador etíope que le dio acogida antes de la invasión islámica. Entonces, cuando se da la invasión islámica, Mahoma, hay algunos registros de que Mahoma dice una frase que dice: al pueblo abisinio dejadlo en paz, ¿ok? Entonces, realmente Etiopía, pese a formar parte de ese norte de África musulmán, Etiopía se mantuvo al margen de la invasión islámica, y bueno, hay musulmanes en Etiopía, de hecho el mismo Haile Selassie construyó mezquitas, pero el Islam no tiene el poder que tienen los otros países. Claro. Entonces, bueno, volviendo al tema de Europa, sí, yo creo que hay un factor geográfico que puede ser importante, y bueno, y un factor o sea, bueno, de que el padre lo quería así, ¿no? Intentos hubo, o sea, está la batalla de Adwa. O sea, fíjate que Etiopía, cuando se da la conferencia de Berlín a finales del siglo XIX, Etiopía estaba, como era la única nación independiente de África, salvo Liberia, pero Liberia fue hecha por los Estados Unidos, es otro cuento. Etiopía estaba rodeada por Europa. Eritrea era colonia italiana, Djibouti, Somalia, casi seguro que también, Kenia era colonia, por este lado Sudán, o sea, Etiopía estaba rodeado por colonias europeas. Y en ese contexto, siendo Eritrea colonia italiana, a finales del siglo XIX se da la batalla de Adwa, en la cual Italia, con un ejército muchísimo más grande que el etíope, intenta invadir territorio etíope y se ven derrotados por un ejército que en principio era menor en número y además más débil en armamento. ¿Okay? Esa es la famosa batalla de Adwa que ocurrió el 1 de marzo de 1896, cuando Haile Selassie tenía 4 años de edad, y de hecho después se menciona que esta batalla fue una mancha vergonzosa en la historia italiana y que se utilizó como argumento para justificar la invasión de Mussolini en el 36, ¿ok? O sea, fue como una espinilla que quedó ahí de cuando Menelik derrotó a los italianos con un ejército menor en número y más débil en armamento, y entonces fue como se utilizó en medios italianos como un poco una justificación para, bueno, para iniciar la invasión del 36. Entonces sí, bueno, intentos hubo, pero bueno, pero afortunadamente, salvo eventos puntuales, no fueron victoriosos, digamos, estos intentos. La razón, no sé, pueden haber varias, puede ser una combinación de varios factores. Ante la cristiandad en Etiopía, ¿qué eran? ¿Hebreos? ¿Eran judíos? ¿Ese pueblo de Etiopía era judío? No, o sea, a ver, en Etiopía estuvo, por ejemplo, el imperio Aksumita, que es un imperio muy importante previo a la llegada de la cristiandad, digamos. Hay historias sobre pueblos israelitas muy antiguos, judíos antiguos, que viven en Etiopía desde hace mucho tiempo, que son conocidos como falashas, pero no me gusta llamarlos así porque falasha es un término despectivo. Vale, después me enteré así se les menciona en los libros que uno lee aquí en Occidente, pero realmente el término falasha es un término despectivo con el cual uno debería... Válido, algo así. Sí, no sé exactamente lo que significa, yo creo que está relacionado con un tipo de animal rastrero, tipo insecto, pero no estoy seguro. Pero el hecho es que en Etiopía hay unos judíos muy antiguos, que son estos falashas, que en el año, cuando se establece la nación de Israel, que son los llamados Ashkenazim, que son los judíos, pero los judíos que vienen de Europa, que tienen cierto color de piel y cierto linaje de sangre, cuando se arma el Estado de Israel, en ese momento ocurre un proceso en el cual se comienza a estudiar a gente que empieza a decir que son judíos antiguos, ¿no? Que tienen el linaje de Israel. Entonces, los judíos de Israel, de Israel como Estado, digamos, lo que hacían era analizar las culturas, tradiciones, información de estas personas, y ellos decidían si estas personas eran o no judíos. Entonces, estos mal llamados falashas, judíos etíopes, muy antiguos, pasaron en ese momento por esa prueba, y ellos fueron reconocidos por el Estado de Israel como judíos
autóctonos. Lo que pasa es que judíos muy antiguos, que en cierto momento se habían separado del pueblo de Israel y en consecuencia mantenían prácticas muy antiguas y habían otras más modernas que ellos no mantenían, porque bueno, se habían separado antes de que se adquirieran esas prácticas. Entonces en los años 80 comienzan unas operaciones que se llaman Operación Éxodo, Operación Moisés, para repatriar a estos judíos etíopes de Etiopía a Jerusalén. Lo que pasa es que, bueno, después fue un tema muy polémico porque hoy en día estos judíos pasaron a ser el colchón de la sociedad, básicamente en Israel. Y bueno, la Miss que hubo recientemente, hace unos años, la Miss de Israel era una descendiente, era una mujer negra descendiente de etíopes. Pero entonces, bueno, esto es el tema de los judíos etíopes que fueron reconocidos por Israel. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel tuvo muchas migraciones a lo largo de su historia. La historia normalmente, hay que entender que acá en Occidente uno recibe una historia muy eurocentrista, ¿ok? Sí. Profundamente eurocentrista, ¿ok? Por todo lo que ya hemos hablado. El pueblo de Israel migró en muchas épocas de la historia a Europa, al este, pero migró a África también, ¿ok? Y el pueblo de Israel se mezcló y empezó a formar parte de lo que hoy se llaman tribus africanas. De hecho, hay investigadores que realizan este tipo de estudios y, por ejemplo, una tribu que te puedo nombrar son los Ashanti en Ghana, ¿vale? Los Ashanti se consideran una tribu que en su antigüedad formaron parte del pueblo de Israel porque hay tradiciones, hay aspectos culturales e incluso detalles genéticos y lingüísticos que vinculan a la tradición Ashanti de Ghana con el antiguo pueblo de Israel. Lo mismo pasa con otras tribus que están ubicadas en distintos puntos de África, y bueno, ¿qué pasó con estos mal llamados falachas en Etiopía? Ahora, una religión así que fuese predominante en el país, no me atrevería a decir que era el judaísmo, ¿vale? O sea, en principio, sí, o sea, en principio lo que el Quebranaga razón es que, claro, que la tradición de creer en el Dios de Israel, digamos, lo que dice el Quebranaga es que llega a Etiopía por la reina de Saba, digamos, ¿no? Que conoce a Salomón, queda impresionada con la sabiduría de Salomón, se embaraza de Salomón y lleva a Etiopía la creencia del Dios de Israel. Pero bueno, pero sí, eso es más o menos un poco lo que entiendo yo, ¿no? Mira, ¿cómo está ese mate? Ya te tomaste, ya está listo ya el mate, ya se acabó el agua. Ah, Queda un poquito todavía. queda un Tengo poquito. como un par más todavía. Súper agradecido, hermano. De verdad que buena conversa, buena conversa. De verdad que si tienes un bingy al lado ahí, que puedas tocar algo. Bueno, tocar algo no, porque no está afinado, pero te lo puedo mostrar. Yo pensaba que era para mostrar lo que Ok, querías. Claro, no lo mencioné, pero bueno, obviamente nosotros, como te mencionaba, en nuestra ceremonia, nosotros, bueno, el tambor Nayabing es la música con la cual nosotros, de alguna manera, mantenemos nuestros servicios, y en nuestra ceremonia nosotros utilizamos tres tipos de tambores. Un sí, tambor que se llama el bass, que es el fundé, disculpa, el bass, que mantiene, digamos, la base del tambor. Tenemos otro tambor que es el fundé, y tenemos un tercer tambor que es el repeater o quete, también se le llama quete, que es un poco el que juega entre el entretiempo que hace el bass y el fundé. ok, Entonces, claro, el sonido del tambor, como ya tú lo sabes, es un sonido que está asociado con el latido del corazón, sí, con el 1-2, ¿no? Entonces, claro, el bass y el fundé se mantienen en el 1-2, mientras el quete se mueve entre el 1-2 haciendo el sonido del relámpago, digamos, como se suele decir, ¿no? Entonces, claro, nosotros en nuestra ceremonia utilizamos los tres tipos de tambor. Este tambor que yo tengo acá sería un quete, ¿vale? ok, Sí, ok, que tiene la bandera rojo, negro, verde, que es la bandera que Marcus Garvey estableció como la bandera de la gente negra, la bandera de la uña y la bandera de la raza. Marcus Garvey dijo en un momento, o sea, no me acuerdo cómo es la frase literal, pero dijo, bueno, nosotros como pueblo tenemos que tener nuestra bandera y tenemos que tener nuestro himno y tenemos que ya, tener nuestras cosas. Y entonces la bandera que se escogió como bandera de la raza negra de la uña en ese momento fue esta, rojo, negro, la rojo, negro, verde. bárbaro, qué bueno, qué bueno. Eh, pues nada, hermano, mira, súper complacido. No sé si quieres abordar otro tema, si se me pasó algo no sé, algo del tema. Creo que
Un Creo que poco para estamos, cerrar, simplemente mencionar bueno, mi congreso, que bueno, nosotros de alguna manera, yo como ya mencioné en varias partes, soy miembro oficial del Congreso Internacional Negro Etíope Africano, que es un congreso que se levanta, digamos, estatal, parlamental, eclesiástica, sabaticalmente, para llevar a cabo un trabajo para llevar a cabo los trabajos de repatriación, de alguna manera, ¿no? Manuel dijo en una entrevista que si nosotros tuviéramos alguna religión, sería la libertad, redención y repatriación. Entonces, claro, simplemente quería cerrar que nosotros en nuestro orden espiritual, digamos, tenemos una edificación espiritual que tiene que ver con un orden sacerdotal en la cual nos edificamos para ser sacerdote del más alto y poder servir en el altar de Melquisedec, el altar dorado del tabernáculo y en el altar de la vida de igual manera. Y paralelo con todo este trabajo, nosotros tenemos también un gobierno que levantar de alguna manera que se basa en trabajar por la libertad, redención y repatriación del hombre y la mujer negra en la diáspora africana. Entonces, bueno, básicamente ese es el mensaje más esa es la importante que me misión, ¿no? gustaría dar. Esa es la Sí, misión. ese es un poco claro el objetivo de Ayana y naturalmente acá, y por lo cual nosotros de alguna manera trabajamos y nos edificamos de alguna manera en esto, ¿no? Como tú mencionaste al principio, nosotros estamos en esto no porque nadie nos haya obligado, sino porque dentro de nosotros nació el vivir esto, ¿no? Claro. Haile Selassie dice que los verdaderos líderes no obligan a nadie a vivir de ninguna manera, sino que hacen que dentro de las otras personas nazca la semilla de querer vivir así. Entonces, claro, los que estamos en esto, de alguna manera nos nació el sentir de servirle al Padre de esta manera, de ver a Dios mediante los anteojos de Etiopía, que como tú bien mencionaste, me facilita el respeto, el cumplimiento de los mandamientos, porque en el amor se basa el cumplimiento de la ley, y si yo veo a Dios en mí, veo a Dios en mi hermano, obviamente, si yo me amo a mí y amo a mi hermano, se facilita el cumplimiento de los 10 mandamientos que están escritos en Éxodo. Entonces, de alguna manera nosotros estamos acá porque amamos esto, amamos servir al Padre y de alguna manera queremos ser utilizados como herramientas de su voluntad también para poner un granito de arena en el levantamiento de toda esta nación. Y bueno, nada, es un poco lo que a mí me ha guiado los últimos casi 20 años de mi vida, ¿no? Casi Wow. 16, 17 años. Excelente, brother. De verdad, muchísimas gracias. Así despido esta temporada con el hermano Camilo. Súper agradecido. Este episodio 25. Cuídense mucho, mi gente. Cuídense mucho. Nos vemos el año que viene. Espero que sea muchísimo mejor. Muchas personas fallecieron, muchas personas con mucho miedo, muchas personas cuidándose. Es un momento difícil, pero manténganse siempre espiritual y mentalmente enfocado en lo que hacen, en lo que hagan. Ese es el consejo de mi parte, ¿no? ¿Qué les puedes decir tú a través de tu espiritualidad, Camilo? Bueno, mantenerse en la roca sólida que cada uno tenga, ¿cierto? Uno en la vida se enfrenta a momentos muy tormentosos, a veces en el momento de la tormenta no tiene mucho sentido preguntarse el porqué de las cosas, simplemente hay que agarrarse firmemente de la roca sólida que no será removida y luego con el pasar del tiempo comenzar a mirar hacia atrás y entender o digamos comprender un poco todas las cosas que han ocurrido. Estos son tiempos muy difíciles, tenemos que, bueno, simplemente apegarnos a las cosas que tenemos. Yo creo que esto nos ha permitido también un poco darnos cuenta de las cosas que realmente necesitamos y no necesitamos para vivir y un poco también apreciar un poco el tema de la interacción social, ¿no? El tema de compartir con la familia, de no despreciar o menospreciar, digamos, ese tipo de interacción. Así que nada, para los que les ha sido muy duro estar en casa en este tiempo, simplemente lo único que puedo desearles es fuerza y esperar que todo este proceso duro que estamos viviendo y difícil, sin duda alguna nos edifique para lo venidero, ¿no? Y nos deje una profunda enseñanza en lo grupal y en lo individual también para poder ser aplicada en un futuro. Bien. Pues nada, mi gente, saludos, se me cuidan. Esto fue la primera temporada, final, el número 25, se les quiere. Camilo, muchísimas gracias, brother. Muchísimas gracias. Salinas, damos gracias, mi señor, damos gracias una vez más por la invitación. Para mí es un honor poder haber estado acá y te agradezco igual el trabajo y la motivación por preguntar estas cosas y porque esta información pueda tener un espacio en la web para que la gente la pueda escuchar y oír. Así que Salinas, gracias a ti, hermanazo. Muchísimas gracias.
Mantente ahí, yo déjame terminar aquí y seguimos, ¿vale? Listo.